Quo Ries Gremey estaba, para decirlo simplemente, desconcertado. 12 días atrás, su vida había sido perfectamente normal. Bueno, tan normal como podían ser las cosas para una joven, hermosa y, si se le permite decirlo, increíblemente sexy demonio que vivía una doble vida como una simple estudiante de secundaria. Esa misma joven y hermosa demonio también resultó ser la hermana menor del demonio más fuerte de la historia, cuyo mejor amigo también tenía un Mao como hermana. Aparte de las actividades escolares, pasaba su tiempo completando contratos de sus clientes o bien con los miembros de su nobleza. En resumen, un día normal. Pero justo cuando la escuela llegaba a su fin, ella y su nobleza se reunieron en el antiguo edificio de la escuela para las actividades del club. Le dejaron una solicitud en el escritorio, lo que la hizo preguntarse si se trataba de otra solicitud extra. Leyó el papel y descubrió que se refería a cierta firma mágica presente en Quo desde los últimos días, y la ubicación. Esta actividad mágica aparentemente había surgido en un almacén abandonado cerca de los muelles de Quo. Esto es raro, murmuró para sí misma, mirando el edificio al que acababa de teletransportarse, acompañada por su amiga de la infancia y reina, Himejima Akeno, junto con su único caballero, Kibe Yuuto y la única torre, Tio Koneko. El informe de una explosión inusual de magia en el área dice que comenzó hace unos días, pero esto no parece algo que haría un Stra. Koneko arrugó la nariz y una mueca apareció en su rostro. Huele mal, algo murió adentro. Ciertamente parece la guarida de un veguebando. Ten cuidado, Buchou. Ries asintió ante las palabras de Yuuto y el grupo entró con cuidado al edificio, buscando trampas o posibles ataques furtivos de cualquier monstruo que habitara el lugar. Sin embargo, no pasó nada ahí. Sorprendentemente, lo que encontraron no fue un Stra en absoluto. El lugar estaba tenuemente iluminado con una única bombilla parpadeante, aunque su naturaleza diabólica permitía al grupo ver sus alrededores como si el sol estuviera en su apogeo. Lo que encontraron dentro fueron paredes cubiertas con una escritura extraña y cientos de círculos mágicos tallados dentro del mismo metal, todos conectados a un círculo mágico gigante en el medio, escrito en un idioma que nadie en el grupo podía entender. Esto es inquietante. Incluso Akeno se sintió perturbada por la vista. Mira, hay alguien allí. En medio de todo esto, había un cuerpo vestido con una túnica roja. Podían ver que esta persona había muerto hace mucho tiempo con el hedor de la podredumbre y la descomposición. Aunque otra visión inquietante era lo demacrada que se veía la persona antes de su muerte, nada más que piel y huesos. ¿Es una túnica de mago que hace alguien en Quo sin mi permiso o el de Sane? Ries suspiró con frustración. Quo era un territorio compartido que pertenecía a los Citri y Gremey. Para que cualquiera pudiera entrar al lugar tendría que notificar a los propietarios, y en ciertos casos, incluso para obtener permiso sobre si podían quedarse o no. Entonces, tener a esta persona aquí sin que ella lo supiera demostraba que se trataba de un mago rebelde. Curioso por su muerte, fue a revisar su cuerpo y pasó por encima de los círculos mágicos, para gran sorpresa de los demás. ¡Buchou! Gritó Yuuto, notando que el área se iluminaba y los círculos cobraban vida. ¡Ah! Gritó Ries de dolor, ya que sin previo aviso, comenzó a sentir un dolor ardiente en su mano izquierda. El pánico se extendió entre el grupo y ella misma. Todos se preguntaban si había sido maldecida o atacada por algún tipo de magia latente en el círculo que su rey había despertado. Rápidamente se retiraron del área. Akeno lanzó un poderoso rayo para dañar el círculo e interrumpir cualquier hechizo que hubiera hecho efecto, pero ya era demasiado tarde. Todo el almacén comenzó a sobrecargarse de magia y el área comenzó a descomponerse hasta que explotó. Todos estaban a salvo, pues habían volado una gran distancia hasta llegar al lado opuesto del puerto. La explosión en sí no fue violenta, solo lo suficientemente fuerte como para hacer que las paredes del almacén se derrumbaran sin dañar ninguno de los edificios cercanos. Un minuto después, el dolor en su mano se desvaneció y en su lugar se hizo claramente visible una marca en la piel, que tenía un gran parecido con el escudo de Gremey, pero estaba dividida en 3 secciones con un semicírculo a su alrededor y una criatura serpentina rodeando todo el símbolo. ¿Qué es esto? No se puede quitar, exclamó Ries, cubriendo instintivamente su mano con su poder de destrucción, pero el símbolo permaneció allí. Confundida y un poco asustada por este fenómeno repentino, ella y Akeno inmediatamente se pusieron a determinar la razón por la que esta marca apareció en su cuerpo de la forma en que lo había hecho, así como lo que podría significar.
Rápidamente pudieron descubrir que cada sección de la marca contenía magia, y una cantidad bastante asombrosa, pero estaba latente y sin importar lo que Ries intentara, no podía usarla. Esto los desconcertó aún más, ya que puso en tela de juicio lo que ese mago planeaba hacer. ¿Estaba experimentando con una forma de almacenar magia para usarla más adelante? Finalmente, después de 3 días sin ningún progreso, dejó de lado a regañadientes su orgullo monumental y envió un mensaje a su madre, Benelana, para que se lo entregara a su padre, explicándole la situación y pidiéndole ayuda. Pensó que, dado que la misteriosa marca tenía la forma del escudo de la familia Gremey, tendría sentido que el señor de la casa Gremey supiera algo al respecto. Mientras esperaban la respuesta de sus padres, Ries y el resto de su nobleza se sorprendieron más que un poco cuando, en lugar de enviar un mensaje, su padre sobreprotector se teletransportó directamente a la sala del club del ORC ni siquiera 10 minutos después junto con su hermano sobreprotector, y ambos inmediatamente comenzaron a bombardear a Ries con preguntas sobre quién o qué había violado su cuerpo. Aunque en retrospectiva, Ries se dio cuenta de que realmente debería haberlo visto venir. Después de que su padre y su hermano mayor finalmente se calmaron, gracias en gran parte a que Graifia y Benelana llegaron y tiraron no muy suavemente de la mejilla de sus respectivos esposos, su padre examinó la marca personalmente durante varios minutos y se lanzaron algunas teorías al aire, pero ninguna fue concluyente. Pero estos dos definitivamente sabían algo, ya que ambos incluso abandonaron la habitación para continuar su discusión en privado. Porque no querían que ella lo escuchara era un misterio que ella encontró injusto. Obviamente era un asunto serio ya que nunca los había visto con una expresión tan grave. Sin embargo, no dieron muchos detalles y solo le dijeron que no investigara demasiado el asunto y que nunca mostrara su marca a nadie. Afortunadamente, se le ocurrió su propia idea con la ayuda de Sane, y ambas especularon que la magia interior tenía algo que ver con el tipo de contrato hecho con un familiar. No pudieron determinar qué tipo de criatura podría haber sido, pero posiblemente podría resultar ser un poderoso tipo de familiar. Después de todo, ¿por qué otra razón se necesitaría tanta magia solo para asegurar el contrato? Cada hora, una gran parte de su magia se deslizaría lentamente dentro de la marca, lo que la obligaría a tomar descansos ya que no estaba segura de si la tasa de absorción aumentaría con el tiempo. Sane le aconsejó que dejara que su sistema se acostumbrara primero antes de emprender cualquier otra misión relacionada con Stra, o al menos hasta que consiguiera el familiar. No es de extrañar que ese mago muriera, yo nací con reservas mágicas excepcionales como un demonio con nuestra recuperación mejorada mientras que él era solo un humano, pensó, temblando al saber finalmente la razón detrás del cadáver arrugado del mago. Básicamente, había sido absorbido por toda su magia hasta el punto de morir al intentar un hechizo para el que no tenía las reservas para proporcionar suficiente poder. Y así, con esta información en mente, había sido con no poca anticipación que cuando llegó la siguiente luna llena, Ries se había teletransportado instantáneamente al bosque familiar con su nobleza a cuestas. No puedo esperar a ver qué tipo de familiar tendré, pensó Ries con regocijo. Solo espera a que se lo muestre a Sane. Voy a dominarla con esto cada vez que tenga la oportunidad. Nada de lo que ella tenga podrá compararse con lo que yo tendré al final de esta noche. Sin embargo, cuando se encontraron con el maestro familiar Satouji y solicitaron su ayuda, Ries se llevó otra sorpresa. Para empezar, cuando Ries le mostró la marca, el hombre había comentado lo familiar que le parecía, cuando mencionó que posiblemente estaba relacionada con una criatura poderosa por la que se desmayó. Cuando a que no lo sacó de su estado a través de una desfibrilación improvisada con sus poderes de relámpago, inmediatamente comenzó a divagar sobre la marca y a gritar sobre cómo finalmente recordó dónde la vio. Hace años, un joven mago de alguna manera encontró su camino hasta aquí. Vino a buscar mi ayuda, no para conseguir un familiar, sino para estudiar los experimentos y notas de otro antiguo mago de muchos siglos atrás. Sí, lo recuerdo claramente, ese símbolo, señaló la mano de Ries. Eso es lo que descubrimos entre los restos, aunque no tenía el símbolo de Gremey y se veía muy diferente. De hecho, parecía más una lanza. Bueno, debe haberlo cambiado de alguna manera. Vamos, muchachos, creo que todavía tengo algunas de las notas que dejó en algún lugar de mi cuna. Satouji llevó al joven grupo de demonios a su casa y comenzó a buscar en una montaña de libros y pergaminos de aspecto antiguo hasta que emergió con algunos libros polvorientos que se rompían al más mínimo toque y que le entregó a Ries. Uno tenía una imagen de un círculo mágico,
pero de un diseño que ella nunca había visto antes. Los otros eran solo cuadernos llenos de notas interminables desde el lenguaje antiguo hasta el inglés moderno, el latín y el griego. El maestro familiar le informó a Aries que, por lo poco que podía recordar, se suponía que se trataba de algún tipo de hechizo de invocación que nunca habían logrado hacer funcionar en el pasado. Lo consideró un fracaso y abandonó el proyecto, ya que ninguna criatura en el bosque se correlacionaba con un hechizo así. Le aconsejó a Aries que actuara con cuidado, ya que fácilmente podría ser posible que el hechizo invocara a un monstruo mortal que podría matarla fácilmente. También señaló que para que funcionara, Aries necesitaría dibujar un círculo específico del cual había olvidado el diseño exacto y los materiales necesarios para crearlo en primer lugar. Casi perdió toda esperanza hasta que Akeno mencionó que podrían volver a visitar el almacén quemado y estudiar lo que quedaba del círculo. Si tenían suerte, incluso podrían restaurarlo. Satoji también le entregó a Aries un papel viejo y desgastado con algunos cánticos escritos en él. Mencionó que esas eran las palabras que activarían el hechizo, algo que nunca funcionó para ellos en ese entonces, pero que esperaban que funcionara para la heredera. Aries agradeció al maestro familiar por la información, pero antes de irse le preguntó qué tipo de familiar invocaría. La respuesta que le dio fue, no la que ella esperaba. Me temo que simplemente no lo sé, Lady Aries. La práctica de contratar familiares es casi tan antigua como la magia misma, pero hasta ahora, las historias sobre familiares que involucran marcas como la que ahora posees nunca han sido documentadas. El hecho es que no tengo ni la menor idea de qué tipo de familiar invocarás, como nadie en la historia lo ha tenido. Después de que dejaron el bosque, el hombre de repente recordó un pequeño detalle que olvidó mencionarle a Aries. Debería haberle dicho que para asegurarse de que el familiar que invoque sea lo más poderoso posible, debería realizar el ritual en un lugar donde la energía mágica sea naturalmente fuerte, y en el momento del día o de la noche en que su propia magia también esté en su punto más fuerte. No era un detalle importante, estaba seguro de que ella se las arreglaría de todos modos. Después de regresar a la casa club, Akeno y algunos de los miembros de la nobleza de Sane cuya experiencia radica en la magia fueron al almacén para recuperar la mayor cantidad de información posible sobre el círculo mágico. Les tomó unos días más recolectar suficiente información de los restos para recrear un círculo casi similar con algunas alteraciones para las partes faltantes y usar las notas dadas por el maestro familiar para reunir los materiales necesarios, siendo el platino líquido uno de ellos, algo que les tomó unos días adquirir. Luego de que terminaron las clases al día siguiente, limpiaron la sala en la que siempre se reunían después de la escuela, el club de investigación oculta, y luego dibujaron el círculo representado en el papel que les habían dado, con un diámetro perfecto de 6 pies. A pesar de su apariencia bastante simple, la Academia Q en realidad fue construida justo encima de una gran cantidad de líneas ley, lo que hacía que la antigua escuela fuera el lugar ideal para el ritual de invocación. Después de eso, simplemente fue cuestión de esperar hasta que no hubiera nadie presente en la escuela. Entonces, cuando el sol se puso en el horizonte y el último estudiante se fue, finalmente llegó el momento. La joven heredera de la casa de Gremei levantó su mano izquierda y comenzó el encantamiento que memorizó de las notas y los libros. Por el elemento plata y hierro, piedra fundacional y archiduque de los Pactos, y por la gran señora, Lilith, levanta un muro contra el viento y cierra la puerta en 4 direcciones. Salid de la corona y seguid el camino bifurcado que conduce al reino. No pasó nada, pero Aries continuó, sin inmutarse. Habían seguido todas las instrucciones del maestro familiar a la perfección. Sabía que esto funcionaría, al menos eso esperaba. Llenar, 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 llenar. Repítelo 5 veces, pero cuando cada una esté llena, destrúyela. El círculo comenzó a brillar levemente en azul. Aries sintió que la emoción que se había estado acumulando en su interior durante días comenzaba a aumentar, pero logró reprimirla lo suficiente y continuó recitando el cántico, para no arruinar el ritual. Y mientras seguía hablando, el círculo se volvió cada vez más brillante mientras que la marca en su mano comenzó a calentarse. Presta atención a mis palabras. Mi voluntad crea tu cuerpo y tu espada crea mi destino. Si permanecéis fieles a este sentimiento y obedecéis mi voluntad y mi razón, entonces responderéis a mi llamado. Por la presente juro que seré todo lo bueno del mundo, que derrotaré todo mal en el mundo. Ciertamente, esto no sonaba como ningún proceso de invocación que ella conociera, pero dado que se trataba de un hechizo de una era olvidada hacía mucho tiempo,
tenía grandes esperanzas de que surgiera algo asombroso y poderoso de él. En ese momento, la cantidad de maná puro que se había reunido en el círculo era asombrosa y brillaba con tanta fuerza que el resto de su nobleza se había tapado los ojos o había mirado hacia otro lado, y también generó un viento feroz. Pero Rie se obligó a terminar mientras miraba fijamente el centro del círculo y gritaba la última línea. 7 reinos revestidos con las grandes palabras de poder, salid del círculo de unión, guardián de las escamas. En el momento en que la última sílaba salió de sus labios, todo el poder que se había ido acumulando a unos cuantos metros frente a ella se condensó en un solo punto, brillando más intensamente que el sol antes de desaparecer. No pasó nada, todo siguió igual con el círculo oscureciéndose antes de convertirse en polvo. No, esto no puede ser. Liz no lo podía creer. ¿Que acaso esto era realmente un fracaso? El esfuerzo de todos se fue al traste por un simple espectáculo de luces. ¿A que no puso sus manos sobre los hombros de su rey? No pienses demasiado en ello, que hicimos lo mejor que pudimos. Choque. ¿A que no ni siquiera pudo terminar sus palabras antes de que algo se estrellara desde lo alto del techo hacia el piso junto a ellos? Escombros de madera volaron por todas partes haciendo que todos jadearan ante un posible ataque enemigo. El impacto casi rompió el piso también, pero el edificio era lo suficientemente resistente para soportarlo. ¿Qué pasa? Un ataque. Bucho, ¿a que nos han? Pónganse detrás de mí, exclamó Kibe, mientras Diez y el resto de su nobleza tosían por la nube de polvo que se había levantado. Una voz clara, fuerte y claramente masculina sonó frente a ella. ¿Otra vez no un hombre? Yuto, espera, gritó Ries, viendo a su caballero prepararse para usar su espada, pero este escenario no se sentía como un ataque sorpresa ni nada de eso, por lo que quería evaluar la situación primero. Quienquiera que fuese esta persona, continuó hablando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece que me ha llamado un pequeño maestro peculiar. Los ojos de Ries se abrieron cuando las palabras llegaron a sus oídos, y cuando miró hacia atrás a lo que quedaba del círculo de invocación, vio una figura humanoide a través del polvo. Alto. Esa fue la primera palabra que le vino a la mente cuando vio por primera vez al recién llegado. Y era alto. La propia Ries medía 1,70 m, pero el hombre que tenía delante debía medir al menos 1,85 m. Cuando el polvo se asentó, la joven diabla pudo ver mejor a este hombre, y descubrió que tenía una apariencia bastante exótica. Piel bronceada, cabello blanco, ojos del color del acero y una figura que parecía estar formada completamente por músculos musculosos. Llevaba una armadura negra ajustada en el pecho que parecía mostrar sus abdominales a pesar de que los cubría, junto con un sudario rojo que la hizo temblar de miedo. Podía decir que tenía propiedades sagradas. Y su rostro, no mentiría, pero era muy afilado, con una nariz aguileña y una mandíbula y pómulos definidos. En conjunto, era un hombre bastante atractivo. Sí, es muy exótico, por decirlo menos, pensó Ries con un ligero sonrojo. Espera, dijo que lo habían convocado, eso significa. Mirando al hombre a los ojos, Ries se recompuso y dio un paso adelante. Por lo que acabas de decir sobre ser invocado, supongo que eres mi nuevo familiar. El hombre respondió levantando una ceja con curiosidad y luego sonrió. Supongo que, si lo dijeras crudamente, entonces sí, soy un familiar. Asumo entonces que eres mi maestro. Lamento lo de tu techo, pero, de nuevo, no, normalmente me invocan en lo alto, en medio del cielo. De hecho lo soy, pero, ¿qué quieres decir con, crudamente? Preguntó Ries con el ceño fruncido, mientras también se preguntaba sobre ese último comentario suyo. Lo que dices es cierto, maestro, soy una especie de familiar, y también tengo un contrato contigo, afirmó el hombre como si estuviera explicando algo simple a alguien que ya debería saberlo, pero no lo sabía. Pero, basándome en cómo me saludaste, está claro que no te das cuenta de qué tipo de familiar soy. Ilumíname entonces. Ante esto, el hombre asintió respetuosamente, aunque Ries estaba segura de haberlo visto sonreír de nuevo durante los pocos segundos que estuvo con la cara hacia abajo. Como desee, maestro. Comprenda que esta conversación no será corta, por lo que le sugiero que se siente. Miró al grupo que estaba detrás. Los demás también, si tienen la intención de quedarse y escuchar. Siguiendo su consejo, los miembros del Club de Investigación Oculta colocaron las alfombras y los muebles de nuevo en el lugar donde habían estado antes de dibujar el círculo de invocación y tomaron sus respectivos asientos, con Ries en su escritorio, Yuto y Akeno sentados en el sofá a su izquierda y Koneko sentada en el sofá a su derecha.
El nuevo familiar de Aries permaneció de pie en el centro de la habitación frente a Aries, su atención se centró principalmente en el joven demonio que lo había invocado, y comenzó su explicación. Como estoy seguro de que ya lo sabe, maestro, los familiares normales son varios animales o criaturas sobrenaturales o fantasmas que están mágicamente ligados a servir a la persona con la que están contratados. Si bien estas criaturas a menudo varían en términos de fuerza, así como en los tipos de servicios que pueden proporcionar, ya sea espiar, llevar mensajes o ayudar en el combate, una cosa que todos tienen en común es que son más débiles que la persona con la que están contratados. Esto se debe a que, sin importar cuán fuerte pueda ser un ser, no puede vincular a un familiar a él si es más fuerte que él mismo, e intentar hacerlo es similar al suicidio. Díez asintió con la cabeza y le hizo un gesto para que continuara. Sin embargo, maestro, cada regla tiene sus excepciones, y con las herramientas y preparaciones adecuadas, esto se puede lograr. De hecho, ya lo has hecho. El tema de esta noche en el Club de Investigación Oculta fue el de los ojos muy abiertos, ya que la idea de que Subuchou había contratado un familiar que era más fuerte que ella cruzó por sus mentes. Pero antes de que alguien tuviera la oportunidad de decir algo, el extraño hombre anunció: «Felicitaciones, maestro. Ha invocado con éxito a un sirviente». En lugar de aclarar las cosas, sus palabras solo sirvieron para confundir aún más al grupo. ¿Sirviente? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Yu Uto, hablando por primera vez desde que había comenzado el ritual de invocación. El hombre de cabello blanco suspiró, casi como si estuviera decepcionado por su incapacidad para comprender la situación. Bueno, si tuviera que resumirlo en una sola frase, podría decir que, servant, es el título que se les da a los familiares humanos, que resultan ser el tipo de familiar más poderoso. Sin embargo, en términos más detallados, soy un espíritu heroico, un héroe de otro tiempo que se ha vuelto tan famoso y ha realizado hazañas tan legendarias, que después de mi muerte ascendí a un nivel de existencia que raya en lo divino. En lugar de que mi alma entrara en el ciclo de la reencarnación, ascendió al trono de los héroes. ¿Espíritu heroico? ¿Trono de héroes? Todos estos términos eran desconocidos y nuevos para todos los presentes en la sala. El ritual de invocación que acabas de realizar tenía como objetivo invocar el alma de un espíritu heroico con la intención de convertirlo en tu familiar. Sin embargo, uno de los problemas con esto es que invocar el alma de un humano normal de las garras de la muerte, y mucho menos la de un espíritu heroico, es magia verdadera. Para compensar la absoluta imposibilidad de esto, en lugar de tratar de invocar a todo el espíritu heroico, el ritual reúne la mayor cantidad posible de poder del espíritu heroico, que luego se coloca en un contenedor modelado a partir del mismo cuerpo que el espíritu heroico tenía durante la flor de su vida, y ese contenedor se conoce como sirviente. Ries no podía creer lo que estaba escuchando. Yo invoqué a un héroe de otra era y lo contraté como mi familiar. Sí, chúpatelo, Sane. Nada de lo que ella tiene puede superar esto. Nada. Aries le tomó cada pizca de autocontrol que tenía para no saltar sobre su escritorio y comenzar a vitorear, e incluso entonces no pudo evitar que una sonrisa tirara de sus mejillas o evitar que sus ojos brillaran con avidez. Si su nuevo familiar, sirviente, vio su reacción, no hizo ningún comentario al respecto y continuó su explicación. Ahora bien, dado que el contenedor solo puede contener una fracción del poder del espíritu heroico, tiene sentido que el maestro quiera garantizar que ciertos elementos de su poder entren y que ellos quieran en su sirviente, ¿no es así? Aquí es donde entran en juego las clases de sirvientes, de las cuales hay un total de 7, Archer, el sirviente del arco, Saber, el sirviente de la espada, Lancer, el sirviente de la lanza, Raider, el sirviente de la montura, Caster, el sirviente del hechizo, Assassin, el sirviente del asesinato, y Berserker, el sirviente de la locura. He sido invocado como un sirviente de la clase Archer, que normalmente se especializa en combate de largo alcance y operaciones independientes. Ya veo, murmuró Ries casi para sí misma. Se preguntó qué tipo de especializaciones podrían tener las otras clases y tomó nota mental de preguntarle sobre ellas en otro momento. Por ahora, aunque su sirviente ya tenía más que suficiente que explicar para asegurarse de que su amo comprendiera la situación en la que se encontraba, y además, había otra pregunta que quería hacerle. Entonces dime, ¿qué espíritu heroico eres? Me gusta conocer a mis sirvientes, heroicos y de otro tipo. El hombre frunció el ceño un poco, mirando el agujero en el techo antes de negar con la cabeza. Me temo que no puedo hacerlo. ¿Por qué es eso?
El sirviente hizo una mueca antes de responder. Me disculpo, maestro, pero parece que no me invocaste correctamente. Esto podría deberse al proceso o a que no me invocaste en el momento en que tu magia estaba en su apogeo, pero este error ha confundido un poco mis recuerdos. Es por esas razones que solicito que mientras sea tu sirviente, te refieras a mí simplemente como Archer, el nombre de mi clase, al menos, hasta que mis recuerdos regresen a mí, y solo entonces podré presentarme correctamente. Los miembros del Club de Investigación Oculta dieron un suspiro colectivo al espíritu heroico, algo decepcionados de que las cosas no salieran bien y de que se las arreglaran para arruinarlo todo. Ahora, debido a sus acciones, convocaron a alguien que sufría pérdida de memoria. Lo miraron con simpatía, esperando que se recuperara pronto. Muy bien, Archer, dijo Ries. Fue un error de mi parte y me gustaría disculparme formalmente. Respetaré tu deseo de que te llamen Archer y lo mismo harán los demás. El recién bautizado arquero inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Muy bien, maestro. Ahora, pasando a otro asunto. Normalmente no te preguntaría esto, pero como no sabías que estabas convocando a un servant, tengo que hacerlo. ¿Te das cuenta del significado de lo que llevas en tu mano izquierda? Al mirar su mano izquierda, la heredera Gremey se dio cuenta de que la extraña marca que había aparecido en su mano izquierda y que había puesto en marcha todo esto, en lugar de haberse utilizado en el ritual para invocar a Archer, en realidad todavía estaba allí, pero mientras que antes había sido de un color opaco, como el de la sangre seca, ahora era de un carmesí vibrante, muy parecido a su cabello. ¿Estás hablando de esta marca?, preguntó Ries, levantando la mano para que Archer la viera. El sirviente asintió en confirmación. Sí, esa marca es prueba del pacto que tú y yo compartimos. Y lo que es más importante, significa tu estatus como el amo de dicho pacto. Ya mencioné que, al final, los sirvientes son básicamente familiares extremadamente poderosos, que casi siempre son muchas veces más fuertes que su amo. Por lo tanto, no debería ser una gran sorpresa que no sea inaudito que un sirviente mate a su amo si alguna vez se enoja con él. Ante estas palabras, Koneko se tensó mientras miraba a Archer y declaró ferozmente, si alguna vez intentas lastimar a Buchou, te mataré. Ara, dijo Akeno de una manera con la que Ries estaba muy familiarizada. Mírate, Koneko-chan, tan ansiosa por defender a tu amada Buchou. Qué adorable. A pesar de la manera burlona en la que habló, Ries podía sentir a Akeno reuniendo su poder, y la mano de Yuuto se dirigía hacia su espada. La presidenta del Club de Investigación Oculta levantó la mano e intervino antes de que la situación se intensificara. No hay necesidad de hostilidades, chicos. Archer simplemente nos está informando de todos los detalles sobre mi pacto con él. Ahora, Archer, por la forma en que expresaste tus palabras, supongo que esta marca en mi mano izquierda es una especie de carta de triunfo para asegurar mi autoridad. Archer asintió con la cabeza en señal de aprobación. Muy astuto de tu parte, maestro. Esas marcas se llaman sellos de comando y son herramientas que ayudan a garantizar la autoridad del maestro sobre su sirviente. Al invocar los sellos de comando, un maestro puede obligar a su sirviente a obedecer un total de 3 veces. Al usar los sellos de comando, podrías ordenarme que haga casi cualquier cosa y yo cumpliría esa orden de inmediato, quisiera o no. De hecho, si quisieras, podrías ordenarme que me suicidara aquí y ahora, y no habría nada que pudiera hacer una vez que se diera la orden. La maestra se quedó sin aliento ante la sola idea de darle a su sirviente una orden tan cruel y horrible, y miró los sellos de mando en su mano con un miedo renovado, miedo de para que los podría usar un maestro menos misericordioso. Era cierto que en la sociedad del diablo, un rey tenía una considerable cantidad de autoridad sobre los miembros de su nobleza, pero estos sellos de mando iban mucho más allá de eso. Arquero, juro por mi honor como Gremey y como tu maestro, que nunca usaré un sello de comando en ti. Para su sorpresa, Archer se rió entre dientes. Aunque aprecio la idea, no hay necesidad de tales extremos, maestro. Y yo no haría caso omiso del poder de los sellos de comando si fuera usted, ya que tienen sus usos. Por ejemplo, soy incapaz de cualquier tipo de teletransportación. Pero si usara un sello de comando ordenándome ir a un lugar específico de inmediato, las leyes del tiempo y el espacio se doblarían para enviarme a dicho lugar, sin importar qué tan lejos estuviera. Además, si usara uno ordenándome llevar a cabo una determinada tarea, como destruir al enemigo frente a usted, y yo estuviera de acuerdo y apoyara sus intenciones, cada aspecto de mi poder aumentaría enormemente a medida que cumpliera esa orden. Bueno,
Eso es ciertamente interesante, y también parece bastante útil para cuando estás en apuros, señaló Yuuto, pero eso no puede ser todo, tiene que haber algún tipo de truco. De hecho, lo hay, confirmó Archer. Si bien los sellos de comando son la cristalización de magia lo suficientemente poderosa como para obligar incluso a un espíritu heroico, solo contienen una cierta cantidad de poder. Si mi maestra usara uno para ordenarme que obedeciera por completo cada una de sus órdenes, el poder del sello de comando se distribuiría en consecuencia, disminuyendo drásticamente su efectividad. Como mucho, probablemente sentiría una especie de compulsión por obedecerla, como una pequeña voz en mi cabeza que me regañara para que esté de acuerdo con ella y haga lo que dice. Sería molesto, pero en última instancia podría ignorarlo. Volviéndose hacia su maestra, Archer continuó aconsejándole que si alguna vez Die sentía la necesidad de usar sus sellos, debería tener en cuenta que debía evitar dar órdenes vagas o generales. En cuanto al truco, más importante, como lo dices, dijo, volviéndose hacia Yuuto, eso es algo que creo que ya mencioné, mi maestra tiene 3 sellos de comando, ni más ni menos. Y si usa los 3, nuestro contrato desaparece con ellos. En ese caso, haré todo lo posible para asegurarme de no tener que usarlos nunca. Aunque Ries dijo estas palabras con una sonrisa, tenía una mirada seria en sus ojos. Una mirada que le decía a Archer que estaba empezando a comprender realmente lo que significaba ser un maestro, y también que a menos que la situación fuera desesperada, ni siquiera consideraría usar esos sellos, ya que ahora se daba cuenta de lo valiosos que eran. Me alegra oírlo. Ahora, maestro, dijo el sirviente, cambiando de tema, a menos que tenga más preguntas, me gustaría hacerle algunas. No se me ocurre ninguno en este momento. ¿Alguien más tiene alguno? Los otros demonios en la sala respondieron que no. En ese caso, adelante, Archer. Bien, bueno, para empezar, ¿sería correcto suponer que ninguno de ustedes es humano? Preguntó Archer, mirándolos a todos como si los estuviera evaluando. Hay un aura de magia a su alrededor, es difícil expresarlo con palabras, pero definitivamente no es algo humano. Tienes razón, Archer. Todos somos demonios. Esta vez fue el turno de Archer de sorprenderse. ¿Demonios? No sabía que mi maestro tuviera un don para las bromas, murmuró con las cejas levantadas, aunque Ries insistió. No miento, aquí está la prueba. De repente, unas alas negras parecidas a las de un murciélago se desplegaron detrás de sus espaldas y la sorpresa desapareció rápidamente cuando el sirviente se adaptó a su situación. Bueno, eso es nuevo. Nunca antes había tenido un demonio como amo ni ningún tipo de no humano. De hecho, aunque eso explicaría la enorme cantidad de energía mágica que puedo sentir que viene de ti. Su maestro sonrió burlonamente, pero, por supuesto, soy un Gremei después de todo. Archer parpadeó. Espera, ¿Gremei? ¿Como el duque del infierno que comanda 26 legiones de demonios y tiene conocimiento absoluto de todos los tesoros, pasados, presentes y futuros? El mismo Gremei que también es conocido por conseguir el amor de muchas mujeres, ya sean jóvenes o viejas, pero que en su mayoría va tras donceles. La pelirroja inconscientemente infló el pecho con orgullo. Lo mismo, desafortunadamente, la Lord Gremei original, que en realidad era una mujer y no un hombre, murió hace miles de años en la Gran Guerra junto con la gran mayoría de sus seguidores, explicó Ries. Sin embargo, yo desciendo de ella. ¿A que no se rió? Ara. Seguro que conoces tu historia, Archer-kun. El trono de los héroes está conectado directamente con una parte de los registros acásicos, y cada espíritu heroico tiene al menos un conocimiento básico de todas las leyendas registradas en ellos, respondió Archer, rompiendo brevemente el contacto visual con su maestro para hablar con Akeno. Ahora, si puedo preguntar, ¿qué están haciendo todos ustedes aquí en el mundo humano? Tenía la impresión de que su especie había, en su mayor parte, abandonado el reino de los mortales después de que terminara la era de los dioses, junto con todas las demás criaturas de leyenda. Ries parpadeó. Terminó, se fue. ¿De qué estás hablando, Archer? Lo admito, muchos de los antiguos poderes que alguna vez gobernaron el mundo humano se han retirado en su mayor parte, pero nosotros, los demonios y todas las demás razas mágicas, todavía venimos aquí con bastante frecuencia. En cuanto a por qué lo hacemos, puede ser para ponernos al día con la vida humana cotidiana para poder integrarnos, hacer negocios con humanos que solicitan nuestros servicios o incluso simplemente tomarnos unas vacaciones. La confusión que sentía Archer era ahora mayor que nunca, junto con una sensación de conmoción cada vez mayor.
pero eso no puede ser. Gilgamesh puso fin a la era de los dioses hace más de 4000 años, y aunque muchos nuevos nacieron después, todos murieron cuando el Imperio Romano se derrumbó. Esto ha sido confirmado por las tres ramas de la Asociación de Magos y la Santa Iglesia durante siglos. Espera, al menos que, maestro, preguntó cautelosamente el espíritu heroico, ¿está usted familiarizado con las entidades Galle y Elalle? Ries inclinó la cabeza hacia un lado, curiosa por saber por qué su sirviente le había preguntado eso de repente. Galle, ¿te refieres a las leyendas griegas? Bueno, he oído hablar de ella, por supuesto, pero no puedo decir que la haya conocido. En cuanto a la segunda, Elalle, nunca he escuchado ese nombre en mi vida. Cuando los ojos de Archer se abrieron aún más, la confusión de Ries fue reemplazada por preocupación. Archer, ¿qué pasa? Parece que me equivoqué en algunas cosas, maestro, comenzó el sirviente. No solo soy de otro tiempo, sino que, si mis sospechas son correctas, también soy de otro mundo. El Club de Investigación Oculta se quedó atónito cuando estas palabras salieron de los labios del Servant, pero en apenas unos segundos no logró disimular su sorpresa con diversión. Ara, esto es ciertamente una sorpresa. Archer Kun es realmente un extraterrestre. Todos los demás en la sala suspiraron o pusieron los ojos en blanco ante esto. Para aclarar, murmuró Archer con su ceja izquierda dando un solo tic. En este momento parece que este plano de existencia en el que todos ustedes viven es un mundo paralelo al mío, pero uno en el que la era de los dioses nunca llegó a su fin, o al menos ese fin aún no ha llegado, y criaturas como los demonios como ustedes todavía caminan por la tierra. Y esa es solo una de las diferencias, señaló el sirviente del arco, gimiendo mentalmente al sentir que el número de preguntas que tenía se multiplicaba de repente. Después de una discusión muy larga, el sirviente ahora tenía al menos una comprensión básica de este extraño nuevo mundo al que había sido arrojado. Uno de los hechos más importantes era que la sociedad y la historia humanas en este mundo eran de alguna manera perfectamente idénticas a las de él. Hasta donde se podía decir, las únicas diferencias eran de tipo mítico, es decir, que los dioses, dragones, ángeles, demonios y muchas otras especies fantasmales todavía estaban vivos y presentes en el mundo. Afortunadamente, Archer también descubrió que este mundo también tenía las mismas leyendas, por lo que al menos su conocimiento de todas las diferentes leyendas sobre estas criaturas aún podría resultarle útil. El espíritu heroico también se sorprendió gratamente al descubrir que los demonios de este mundo tenían intenciones, si bien no necesariamente buenas, mucho menos malévolas hacia los humanos que las leyendas sobre ellos descritas, al menos según su maestra y su nobleza. Su maestro había confesado eso para su vergüenza, antes de la Gran Guerra. Los demonios eran de hecho los monstruos que robaban las almas de los humanos tal como proclamaba la Biblia. Sin embargo, después de la guerra, los demonios, ángeles y ángeles caídos habían sufrido bajas que eran más que asombrosas. De hecho, todos habían estado al borde de la extinción. Entonces, para mantenerse con vida, estas tres razas se habían visto obligadas a declarar un alto el fuego de algún tipo, y recurrir a los humanos y comenzar a reclutar a aquellos que consideraban que estaban dispuestos y eran dignos en sus propias filas como una forma de reponer sus números. Y para mejorar su publicidad, los gobernantes del infierno cambiaron su política con respecto al tratamiento de los mortales a una mucho más beneficiosa para ambas partes. Por supuesto, eso no cayó muy bien entre algunos de los demonios más, digamos, tradicionales, y atravesamos una desagradable guerra civil que finalmente resultó en que la antigua facción fuera expulsada junto con los 4 setanes y mi hermano mayor Sir Sech tomara el manto de Lucifer. Esto es mucho para asimilar, murmuró Archer mientras reflexionaba sobre numerosos hechos en su cabeza. No solo me encuentro en un mundo completamente nuevo, sino que incluso me encuentro en un contrato con un demonio, solo para descubrir que, aparentemente, ha dejado de lado muchos de sus hábitos más malvados. ¿Qué podría haber causado tal cosa? ¿Cómo pudo haberlo convocado desde una realidad completamente diferente? Eso era imposible, incluso si poseía acceso casi ilimitado a la energía mágica y la capacidad de usar magia verdadera, habría sido imposible. Sin embargo, aquí estaba, convocado como un arquero sin ningún problema. Tendré que tomarme algún tiempo para aprender más y descubrir cómo es esto posible. Cerró los ojos y respiró profundamente. Pero al final, lo único que realmente importa es que soy un sirviente que ha sido invocado y tú eres mi amo.
Siempre que todo lo que me has dicho hasta ahora sobre este mundo sea cierto, en este momento no veo ninguna razón por la que no me gustaría ser tu sirviente. Me alegra oírlo, respondió Ries, complacida de que su nuevo sirviente no tuviera problemas con que ella fuera un demonio, a pesar de que él era un héroe. Ahora bien, maestro, hay un último asunto del que debemos ocuparnos. Debo pedirle que se ponga de pie para esta parte, dijo Archer mientras se acercaba a la heredera Gremey. Sin embargo, ella rápidamente cumplió con su pedido y un minuto después los dos estaban parados a 1 metro de distancia el uno del otro, lo que fue seguido por Archer colocando su puño sobre su corazón mientras inclinaba solemnemente la cabeza. He venido por tu llamado. A partir de este momento, tu destino es mi destino, mi victoria es tu victoria, tu deseo es mi propósito. Este es el juramento ofrecido por el sirviente arquero, quien se compromete a permanecer siempre a tu lado, mi maestro. Rie se quedó momentáneamente atónita por la formalidad que su sirviente estaba mostrando repentinamente antes de que su propia autodisciplina se reafirmara mientras daba su respuesta con gracia. Acepto tu promesa y tu voto, Archer. Por mi nombre como Ries de la casa de Gremey, juro por mi honor que me esforzaré por ser una maestra digna de un sirviente tan bueno. Cuando terminó de hablar, Ries se dio cuenta de que durante todo el tiempo que había hablado con él, en realidad nunca le había dicho a Archer su nombre de pila hasta ahora, y con eso, el pacto está sellado, declaró Archer mientras enderezaba la espalda. Ahora, a menos que haya algo más, creo que es hora de que todos nos retiremos a descansar. Supongo que todos tienen escuela después de todo, y sería un descuido de su parte faltar a clases simplemente porque estuvieron ocupados conversando con un espíritu heroico toda la noche, dijo con su habitual tono seguro y divertido. Koneko entrecerró los ojos con sospecha. ¿Cómo sabes que tenemos escuela? Porque todos visten uniformes escolares, adivinó Archer retóricamente con una ceja levantada. No, Koneko-chan tiene razón. Incluso si tu leyenda tuvo lugar hace relativamente poco tiempo en la historia de tu mundo, dudo que tu sociedad tuviera escuelas públicas con uniformes regulares, Archer señaló Kibe. Es un buen punto, admitió Archer. Sin embargo, incluso si este es un plano de existencia diferente, hemos podido establecer que la civilización humana actual de este mundo es idéntica a la mía. En cuanto a cómo sé sobre la cultura y las costumbres de esta era, y el hecho de que todos ustedes tienen escuela, mis recuerdos no están tan confusos como para olvidarme de todo. Bueno, no es eso interesante, dijo Akeno, escondiendo su boca con su mano. Basta, dijo Ries con autoridad, pero sin crueldad. Archer tiene razón. Todos tenemos clases mañana, y nos perjudicaría si descuidamos nuestras responsabilidades como estudiantes de la Academia Ko porque estamos demasiado cansados por habernos quedado despiertos hasta tarde, sin mencionar que Sane nunca dejaría que Rie se quedara callada si llegaba tarde. Vete a casa y duerme bien, nos reuniremos aquí mañana después de clases. Archer, puedes venir conmigo a mi casa. Probablemente deberíamos arreglar el techo. Sería una pesadilla si empezara a llover, señaló Kibe, seguido por Akeno y Koneko haciendo una reparación rápida con magia y algunas tablas de madera. Romper. Cuando su presidente dio por terminada la noche, los miembros del Club de Investigación Oculta se despidieron y Ries Gremey activó un círculo de teletransportación a su casa debajo de sus pies y lo activó una vez que Archer entró. El dúo de Master y Servant emergió del segundo círculo de teletransportación que había aparecido en el dormitorio del primero, que contenía una gran cama de estilo occidental con 4 postes. Ries se acercó a su cama, pero se detuvo y miró a su servant. Archer, ¿puedo pedirte un favor? No es necesario que te molestes en usar esas sutilezas cuando te diriges a mí, maestro, afirmó el sirviente. ¿Qué necesitas? Bueno, verás, el caso es que, la casa no tiene otra cama preparada por ahora, intentó articular Ries, pero no pudo evitar que un rubor avergonzado apareciera en sus mejillas ante lo que estaba a punto de preguntar. Maldita sea, no era propio de ella ponerse nerviosa de esta manera, pero Ries no pudo evitarlo. ¿Por qué su sirviente tenía que ser tan condenadamente guapo? Tiendo a ponerme un poco nerviosa cuando duermo, así que me preguntaba, si no te importaría, se obligó a soltar el resto. Si no te importaría dormir en mi cama conmigo esta noche. Y así, el sirviente del arco recibió otra sorpresa esa noche. ¿Tú quieres usarme como almohada para el cuerpo, maestro? El rubor en las mejillas de su amo aumentó y ella giró la cabeza imperiosamente con la nariz en alto. Como dije, tiendo a sostener cualquier cosa cerca mientras duermo, y no quiero que te asustes si de repente me acerco a ti.
No tienes que dormir conmigo, puedo preparar otra cama si quieres. Archer parpadeó 3 veces mientras la miraba antes de soltar un bufido divertido, lo que le valió una mirada feroz. Mis disculpas, maestro, dijo rápidamente Archer mientras se recomponía. Sabía que no debía burlarse de una mujer cuando estaba siendo sincera y abriéndose a él. Hacerlo solo resultaba en dolor para ambos lados, emocionalmente para la mujer y físicamente para el hombre. Y en cuanto a tus hábitos de agarrar, no me molesta. Esto no es lo más extraño que he hecho en mi vida, creo. Por otra parte, me gustaría recordarte que soy un sirviente, normalmente no necesitamos dormir ya que recibo un flujo constante de energía mágica de ti para seguir adelante. Puedo pasar el tiempo en el techo hasta que llegue la mañana. Ella negó con la cabeza con vehemencia. No, como tu maestra, no puedo permitir que te saltes el sueño de esa manera. Incluso si no lo necesitas, creo que el sueño es importante para todos. No me sentiré cómoda sabiendo que mientras duermo aquí, alguien me estará esperando todo el tiempo. Al final, Archer cedió y estuvo de acuerdo con ella. Bien, respondió la maestra mientras comenzaba a desvestirse, solo para que su sirviente volviera a hablar. Maestro, ¿quiere que salga de la habitación mientras se cambie? No tiene sentido, dijo ella encogiéndose de hombros. No puedo dormir a menos que esté desnuda, así que lo verás todo de todos modos. Y en caso de que se te haya ocurrido, no tienes que preocuparte por sentirte como una especie de pedófilo. Tengo 18 años. Ahora, ¿podrías quitarte ese sudario sagrado que llevas puesto? No puedo tocar nada que tenga vínculos con el líder del cielo sin que me haga daño de alguna manera. Y quítate también esa armadura, no es adecuada para dormir, y ese sudario es peligroso para mí. Ya veo, Archer no pudo evitar quedarse callado. Parece que mi maestro es un pequeño pervertido. Bueno, no era ni mucho menos la primera vez que veía a una mujer desnuda o dormía en la misma cama que una. No era una experiencia nueva para él, aunque su actual maestra era fácilmente una de las mujeres más desarrolladas que había conocido en su existencia. Por supuesto, la última tenía una personalidad más feroz que cualquier otra cosa. Mientras Die se quitaba la última prenda de ropa, sintió una pequeña perturbación de magia que provenía de Archer, y cuando volvió a mirar a su servant, vio que las prendas de vestir que acababa de mencionar, así como las botas de Archer, habían desaparecido sin dejar rastro, y su servant ahora solo estaba vestido con sus pantalones negros. El rubor de Ries regresó instantáneamente con toda su fuerza cuando la parte superior del cuerpo de Archer quedó expuesta a ella. Observó sus fuertes brazos, sus impresionantes abdominales, su pecho musculoso. Concéntrate. Se dio una bofetada a Ries, ganándose una mirada inquisitiva de su sirviente. Me sorprendió que pudieras cambiarte de ropa. Así, mientras hablaba, sin embargo, su parte superior estaba cubierta por una camisa sencilla. ¿Acaso te decepcionó que usara una camisa, maestro? Puedo ir en topless si eso es lo que quieres, dijo con una amplia sonrisa. Soy tu leal sirviente, después de todo. Tus deseos son órdenes para mí y honestamente no me importan esas niñedades. Por otra parte, nunca conocí a alguien tan atrevido, nos conocimos hace apenas unas horas. Bill se quedó sin palabras, quería decirle que sí quería eso, pero tenía miedo de parecer demasiado directa. Se sentiría incómodo. No quería que se arrepintiera de tener un maestro como ella si lo obligaba a quitarse la ropa para dormir. Puedes dejártelo puesto si quieres, pero si no te resulta cómodo, no me importa que te lo quites, susurró, incapaz de mirarlo a los ojos. Arch se rió entre dientes, encontrando sus susurros incómodos muy divertidos y tiernos. Obviamente ella quería que él se desvistiera, pero como era su primer encuentro, él prefería tener algo puesto. Se sentó en el colchón, permaneciendo así por unos minutos, sintiendo la extraña sensación de una cama. Seres como él ya no necesitaban dormir, por lo que pasar por una experiencia así era extraño, por decirlo menos. Se acostó, apoyando la cabeza contra una almohada. El sirviente levantó las sábanas de la cama y las colocó sobre ambos, y poco después su amo hizo lo mismo del otro lado. Vio que Ries dudaba, probablemente pensando demasiado en si debía sujetarlo o no, así que hizo el primer movimiento. Como tenía algo de experiencia, sabía cómo manejar esta situación. La más joven de las dos sintió entonces que uno de los fuertes brazos de su sirviente se extendía detrás de su cuello y actuaba como una almohada. Instintivamente se envolvió alrededor de su cintura y se acercó más a él. Mientras Ries tarareaba felizmente por el abrazo y apoyaba la cabeza en su hombro,
Se concentró en la sensación del cuerpo de Archer y la sensación que Archer mismo desprendía, sus fuertes músculos, su calidez, su toque suave y protector. Experimentó todas estas cosas y más, con un pensamiento final ocupando su mente antes de quedarse dormida. Tenía razón, es cálido y cómodo. Cuando llegó la mañana y el sol iluminó el dormitorio de Ries Gremei, la joven demonio se despertó. Los demonios, al ser criaturas de la noche, hicieron que la simple tarea de abrir los ojos fuera una experiencia monumental. Unos minutos más, gimió, solo para enterrar su cabeza nuevamente en el pecho de Archer, queriendo disfrutar de unos minutos más de descanso. Gimió agradablemente la pelirroja pechugona, disfrutando de la sensación de una fuente de calidez y consuelo presente a su lado a primera hora de la mañana. Se alegró de que no hubiera ningún contrato ayer, lo que le permitió volver a casa antes de lo habitual y tener una larga y relajante noche llena de sueño tranquilo. Sabía que tendría que levantarse pronto para poder prepararse para la escuela, pero eso no significaba que no pudiera disfrutar de unos minutos más de abrazos con su nuevo sirviente. Sí, eso sonaba como una muy buena idea, decidió Ries mientras apretaba su agarre sobre Archer, quien, por cierto, ahora parecía mucho más cómodo de lo que recordaba. Maestro, es hora de despertar. De repente se puso alerta cuando la voz de Archer sonó detrás de ella, su mano sacudiendo suavemente su hombro. Al abrir los ojos, el diablo vio que no estaba sosteniendo a su sirviente, sino una almohada. En cuanto al verdadero Archer, él estaba intentando sacar a su maestro de la cama. ¿Arquero? Ries lo miró por encima del hombro con expresión confusa. ¿Cuándo? ¿Cómo? Me levanté de la cama hace un rato para familiarizarme con la casa y también para prepararte el desayuno, pero parecías estar sola, así que me sustituí por una almohada hasta que fuera hora de que despertaras, la interrumpió la sirvienta, respondiendo a su pregunta. Me disculpo por perturbar tu sueño, amo, pero si no te levantas ahora, definitivamente llegarás tarde a la escuela. El desayuno estará en la mesa en 30 minutos, así que aprovecha ese tiempo para ducharte y vestirte. Hay un uniforme limpio, doblado y listo para ti esperándote en tu escritorio. Una parte de ella estaba un poco decepcionada por no poder pasar más tiempo con él, pero el deber llamaba y no podía llegar tarde a la escuela. El maestro se sentó mientras el espíritu heroico se daba la vuelta y salía de la habitación, asombrado de cómo había asimilado tan fácilmente su nueva situación, e incluso estaba tomando la iniciativa en su rutina matutina. Ries no podía imaginar cómo era ser un sirviente, pero pensó que le habría llevado a uno al menos un poco de tiempo adaptarse a ser convocado desde él. ¿Cómo lo llamó de nuevo? Ah, sí, el trono de los héroes, al plano mortal, y uno en un mundo diferente, además, y estar obligado a servir a un maestro que nunca había conocido antes y del que no sabía nada. Por otra parte, tal vez la capacidad de Archer para adaptarse a escenarios extraños como el actual tan rápidamente había sido una de las cualidades que le permitieron convertirse en un espíritu heroico en primer lugar, y también había mencionado haber sido convocado como servant al menos una vez antes. Sacudiendo la cabeza, la joven demonio se recordó a sí misma que podía pasar el resto del día dándole vueltas a esos pensamientos, aunque ahora tenía que prepararse para la escuela. Se levantó por completo de la cama y se dirigió a la ducha. Archer no había sido completamente honesto con su maestra cuando la despertó. Si bien hizo exactamente lo que le había dicho, se olvidó de mencionar que desde que descubrió quién era su maestra, había sospechado un poco de ella y de cuán honesta estaba siendo con él. Aprovechando el tiempo que ella pasaba dormida, había examinado toda la casa lo más minuciosamente que pudo con sus ojos y otros sentidos en busca de cualquier cosa que pudiera sugerir que su maestro había mentido sobre la forma en que los demonios trataban a la humanidad en este nuevo mundo al que había sido convocado, en cuyo caso, el pacto que él y su maestro compartían sería muy efímero. Los diablos y los demonios en general nunca fueron conocidos por sus relaciones pacíficas con los humanos. No puedo creer exactamente lo que dijo al pie de la letra cuando nos conocimos por primera vez, pero a pesar de inspeccionar toda la propiedad de arriba a abajo en las últimas 3 horas, lo único que la nariz de Archer pudo detectar que caía dentro de los límites del mundo místico fue a su propia maestra, e incluso después de analizar estructuralmente todo, y realmente examinó todo, no encontró una sola cosa que indicara que su maestra había mentido sobre la naturaleza de los demonios, o incluso sugiriera que ella pudiera tener intenciones maliciosas hacia alguien, humano o no.
No había ninguna sala de trofeos que exhibiera los cráneos de sus víctimas, ninguna piscina llena de sangre, ninguna cámara de tortura que contuviera los gritos de sus víctimas que aún se aferraban a la vida y la descomposición de las que no lo estaban, ningún portal que estuviera conectado a las profundidades más bajas del infierno, aunque eso podría deberse a que su maestra era capaz de teletransportarse allí por sí sola en cualquier momento, ni siquiera un solo grimorio sobre cómo llevar a cabo un ritual en el que uno roba el alma de una víctima de sacrificio. El hecho era que, aparte de su residente inhumano, no había una sola cosa extraña en esta casa. Era normal, nunca en su vida se imaginó a un diablo o demonio con una vida tan sencilla. Aunque había una cosa que era bastante peculiar, un gran almacén que estaba lleno de más de 3 docenas de estantas, y apiñados en los estantas había fila tras fila de volúmenes de manga, junto con HD DVD y Blu-ray de su anime correspondiente, además de numerosas figuras de sus personajes. Incluso había otra habitación al lado que era completamente idéntica, excepto que los estantas estaban llenos solo en una décima parte, y también había un auténtico kit para hacer figuras cuidadosamente escondido en la esquina junto a varias latas que contenían diferentes colores de pintura, así como una pistola de pintura. A fin de cuentas, Archer pudo decir honestamente que estaba asombrado de lo común que era la casa. Bueno, excepto por todos los productos relacionados con el manga, pero incluso esos no eran tan extraños en sí mismos. Probablemente podría encontrar colecciones similares en casas de todo Japón, si no del mundo. Ahora que lo pensaba, el sirviente tuvo que admitir que en realidad estaba más que un poco decepcionado. No se equivoquen, no estaba molesto por descubrir que su maestra no había estado mintiendo y que no estaba cosechando las almas de humanos crédulos y corruptibles, para nada. Más bien, estaba decepcionado de haber sido convocado por un diablo, una criatura de mitos y leyendas cuya mera existencia estaba muy por encima de todo lo que la mayoría de los humanos eran capaces de lograr, solo para descubrir que su hogar ni siquiera tenía los componentes más básicos de lo que podría encontrar incluso en la morada temporal de un mago en su dimensión de origen. Ella no tenía un templo, ella no tenía un taller, ella no tenía una biblioteca llena de conocimientos prohibidos sobre rituales de sacrificio. Ella no tenía ni un solo tomo mágico en toda la casa. Una parte de Archer se recordó a sí mismo que su maestra no era humana, era un demonio. El infierno era su hogar natural, por lo que podría ser que ella hiciera su entrenamiento, investigación y todo lo demás que hiciera, en las ardientes profundidades del inframundo. Pero incluso teniendo eso en mente, el sirviente del arco no sentía que ese fuera el caso. De hecho, cuando tomó en cuenta que había sido convocado en lo que parecía un salón de club escolar, todos los demonios presentes para su invocación vestían uniformes escolares, y él mismo incluso estaba ayudando a su maestro a prepararse para ir a la escuela en ese momento, comenzó a parecer cada vez más como si hubiera sido convocado por un estudiante de secundaria que resultó ser un demonio, y también era un poco otaku. Maldita sea, suspiró. Tal vez estoy dándole demasiadas vueltas a las cosas demasiado pronto. Han pasado menos de 12 horas desde que me materialicé y ya estoy debatiendo si debería o no matar a mi maestra cuando apenas sé nada sobre ella. Es demasiado pronto para llegar a una conclusión precisa sobre este mundo o mi nueva maestra. Sin embargo, hasta donde puedo ver, ella ha sido honesta conmigo y no ha hecho nada para traicionar mi confianza. Por ahora intentaré una estrategia de esperar y ver, y me mantendré fiel a mi palabra de servirla y protegerla mientras demuestre que es digna de ello. Las apariencias pueden ser engañosas, en muchas ocasiones había visto personalmente cómo incluso las personas aparentemente más inocentes podían ocultar los secretos más oscuros. Con la mente decidida por el momento, Archer entró en la cocina. Decir que el lugar era grande sería quedarse corto, ni siquiera la mansión de Rin tenía nada parecido en tamaño y limpieza. Por otra parte, ella no tenía muchas opciones en ese entonces. Dejando estos pensamientos a un lado, comenzó la sagrada tarea de preparar la comida de la mañana de su maestro. ¿Por qué hacer algo así por ella? Porque tenía curiosidad, tal vez incluso dejando que su paranoia tomara el control de las cosas más simples. Quería ver si a los demonios les gustaba una comida sencilla o si necesitaban algo más específico. ¿Qué tipo de desayuno debería preparar?, murmuró durante un minuto entero antes de que le llegara la respuesta. Era tan obvio que podría haberse dado una bofetada. Con excepción de los dormitorios, todo en la casa, las paredes y los pisos, la cocina, la sala de estar, el baño,
incluso el jardín estaba estructurado y decorado al estilo tradicional japonés. En algunos lugares, el concepto se había llevado demasiado lejos, en su opinión. Después de todo, la casa estaba construida según estándares europeos y no al estilo japonés. En cualquier caso, sabiendo ahora qué tipo de desayuno preparar para su maestro, Archer comenzó a sacar los ingredientes y utensilios necesarios, y se puso a trabajar. Veamos si puedo satisfacer a un demonio con mi comida. Romper. Media hora después, Diez acababa de terminar de ducharse, su cabello estaba perfectamente peinado mientras se aseguraba de usar su champú perfumado favorito antes de cambiarse a su uniforme escolar y abrió la puerta para salir de su habitación cuando una gran cantidad de aromas deliciosos la golpearon directamente en la cara. ¿Qué? Cuando el diablo se dio cuenta de que los diversos olores provenían de la cocina donde su sirviente estaba preparando el desayuno, se dirigió a esa parte de la casa un poco más rápido de lo que solía hacerlo. El olor era demasiado apetitoso como para ignorarlo. Diez entró al comedor de la casa justo a tiempo para ver a su sirviente colocar algunos palillos en la mesa junto a su plato antes de dar un paso atrás y permitirle contemplar la maravillosa vista que tenía ante ella. La comida, por un segundo habría jurado que estaba reluciente. Olía deliciosa, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera olido en su vida. Ni siquiera las comidas preparadas por los chefs personales de su familia habían olido tan bien. Ah, maestro, la voz de Archer sacó a Diez de su trance y atrajo su atención hacia él. Momento perfecto, acabo de terminar de preparar su comida. Espero que la disfrute. Si esto sabe aunque sea una décima parte de lo bueno que huele, sin duda lo haré, pensó Diez mientras agradecía a Archer por la comida y se arrodillaba sobre el cojín para comer con gran entusiasmo, contemplando la vista de la comida que tenía delante. En cuanto a la selección, era como cualquier otro desayuno japonés, con sopa de miso, tortilla enrollada, pescado asado y soja fermentada, con un poco de arroz al vapor esperando en una olla a un lado. Ciertamente lo diste todo. Se encogió de hombros. Se puede decir que tengo un don para la cocina japonesa, o incluso para la cocina en general. En su mente, una cierta chica de cabello azul apareció antes de desaparecer una fracción de segundo después. Diez juntó respetuosamente sus manos y dijo, Itadakimasu, antes de llenar ansiosamente su plato con pescado y varios trozos de tortilla enrollada, y llenar su tazón con arroz antes de mezclar un poco de soja, como era el estilo tradicional, y luego tomar su primer bocado de tortilla. Era todo lo que ella soñaba y más. Su boca simplemente estalló de sabor, y Diez no pudo evitar sostener su mano libre contra su mejilla sonrojada mientras gemía de absoluta felicidad. La pelirroja procedió a devorar todo lo que había en su plato, así como su segunda y tercera ración, de una manera que la dejó bastante avergonzada después de que finalmente tragó el último bocado. Ella era la heredera de la casa de Gremei y se enorgullecía de actuar siempre de una manera acorde con su noble ascendencia, y sin embargo, la gracia y la etiqueta que se habían arraigado en ella desde que tenía la edad suficiente para caminar se habían desmoronado al probar el maravilloso desayuno que Archer había preparado para ella. Mientras se limpiaba delicadamente la boca con la servilleta en un intento de salvar algo de su dignidad, Diez miró a su sirviente y encontró al espíritu heroico apoyado contra el mostrador con los brazos cruzados, luciendo bastante complacido consigo mismo, lo que hizo que el diablo entrecerrara los ojos ligeramente con fastidio mientras más sangre fluía por sus mejillas. Si bien Diez realmente no culpaba a Archer por tomar lo que obviamente era un orgullo bien merecido por sus increíbles habilidades como chef, ciertamente podría haber prescindido de esa maldita sonrisa suya. Sin embargo, en lugar de expresar verbalmente sus frustraciones, la heredera Gremei se puso de pie y se volvió hacia el sirviente con una sonrisa educada. Gracias por la comida, Archer. Fue realmente deliciosa y espero poder volver a disfrutar de comidas tan maravillosas pronto y con frecuencia. Archer simplemente se encogió de hombros. Si eso es lo que mi maestro quiere, entonces supongo que no tengo otra opción que cumplir. Hablando de eso, luego tomó algo del mostrador detrás de su espalda, y cuando volvió a sacar el brazo, tenía un bento envuelto para que Diez lo tomara. Aquí está su almuerzo del día, maestro. Con los ojos brillando brevemente ante la perspectiva de comer más de la increíble comida de Archer, Diez tomó con gusto el bento ofrecido en sus manos y le dio las gracias a Archer antes de regresar a su habitación para tomar su mochila escolar y luego ponerse los zapatos mientras se preparaba para irse, pero no antes de despedirse del nuevo residente de su hogar. Adiós, Archer.
Volveré para llevarte a la sala donde mi nobleza y yo nos reunimos después de que termine la escuela. Mientras tanto, siéntete libre de sentirte como en casa. Pero cuando se disponía a salir por la puerta, sintió la mano del sirviente en su hombro, deteniéndola. Archer. El sirviente tenía una mirada severa en sus ojos. Maestro, no puedes querer decir que simplemente deseas dejarme aquí sin nada que hacer mientras sales. Como tu sirviente, estoy obligado a permanecer a tu lado para poder protegerte. Tomando una respiración profunda, Díez respondió, Archer, aunque aprecio tu preocupación, debes darte cuenta de que como voy a la escuela, no puedo llevarte conmigo. El sirviente parpadeó antes de que la comprensión apareciera en sus ojos y movió su mano del hombro de su amo a su barbilla, la otra subió para ahuecar el codo. Ah, ya veo. Disculpas, amo, olvidé que nunca habías oído hablar de los sirvientes antes de convocarme, y me olvidé de mencionar esto antes. ¿Mencionar qué? Díez inclinó la cabeza confundida. Los sirvientes tienen la capacidad de entrar en un estado astral, también conocido como nuestra forma espiritual. En este estado, somos completamente invisibles para todos, excepto para nuestro amo y otros sirvientes. También usamos mucha menos energía mágica cuando estamos en este estado, lo que a su vez nos hace mucho más difíciles de detectar, aunque aquellos que están en sintonía lo suficientemente profunda con el mundo místico aún pueden sentirnos. Solo para demostrarlo, cambió justo frente a ella al convertirse en partículas de luz azul y desaparecer por completo. Díez distraídamente agitó sus manos alrededor de donde estaba solo para no encontrar a nadie. Unos segundos después reapareció en el mismo lugar aparentemente sin haberse movido ni un centímetro. Vaya, eso es genial, no pudo evitar comentar. Gracias, respondió. Maestro, ahora que ya sabes de esa pequeña habilidad mía, ¿puedo acompañarte a tu escuela en mi forma espiritual? Estos sirvientes están llenos de sorpresas, pensó Ries con asombro, aunque por fuera mantuvo la calma y respondió, sí, Archer, me encantaría que lo hicieras. Él asintió y dijo, gracias. Ahora, a menos que haya algo más que decir, creo que es hora de irnos. El maestro y el sirviente viajaron a la escuela del primero en silencio, aunque cuando atravesaron la puerta de la Academia Q y pusieron un pie en los terrenos de la escuela, los otros estudiantes que todavía estaban deambulando dejaron de hacer lo que estaban haciendo a favor de mirar a Aries con completa admiración tan pronto como la notaron. Aunque ninguna de ellas parecía tener el coraje de hablar con Aries, Archer podía escuchar fácilmente los numerosos comentarios que hacían sobre su maestra. Algunas de ellas hablaban con mucho entusiasmo sobre su vibrante cabello rojo, otras comentaban sobre su hermoso rostro, muchas de las chicas hablaban sobre su inteligencia o habilidad atlética, y muchas de ellas también se referían a ella como One-sama. Otro caso de Oyo-sama. ¿Estoy maldito para ser siempre invocado por tales maestros? ¿Es ese un rasgo particular asociado a mis requisitos de invocación o algo así? No pudo evitar pensar en esta posibilidad como una broma. Pero una pequeña parte de él se preocupaba de que tal cosa pudiera ser posible. Había unos cuantos grupos de chicos en la zona que miraban boquiabiertos los pechos de su maestra, algunos sin pudor. Otros al menos intentaban hacer que pareciera que la miraban a la cara, pero incluso si no hubiera tenido su clarividencia de rango C, Archer podía ver claramente que sus ojos volvían a bajar a su pecho. Aunque para ser completamente justos, no podía reprochárselo del todo, su maestra era una mujer joven, no, diablo, de una belleza excepcional, y tenía un cuerpo que casi cualquier persona atraída por el género femenino encontraría deseable. En cuanto al hábito de los chicos, y también de algunas chicas, curiosamente, de mirar casi constantemente sus pechos, por mucho que el sirviente odiara admitirlo, era de esperar dado como las enormes tetas de su maestra rebotaban cada vez que daba un paso o movía la parte superior del cuerpo. Honestamente, ¿cómo era posible que eso sucediera con todos los misterios y secretos que contenían los registros acásicos? Sabía a ciencia cierta que ella llevaba sujetador, recordaba claramente haberle dejado uno junto con su uniforme, e incluso había analizado estructuralmente su ropa durante el camino hasta allí solo para confirmar que lo llevaba puesto. 2 veces, 3 veces ya. Debe estar usando algún hechizo, no veo otra explicación lógica, o su ropa interior actual es de una calidad excepcionalmente mala. Tomando nota mental de que podría necesitar llevar a su maestro a comprar ropa interior adecuada cuando tuvieran tiempo, el sirviente decidió dirigirse a ella mientras ingresaban al edificio principal de la escuela y se dirigían al salón de clases de Ries. Parece que usted es una especie de celebridad aquí, maestro, le dijo directamente a Ries.
La chica se estremeció al oír la voz de Archer desde dentro de su cabeza, y sus ojos se dirigieron hacia donde vio a su sirviente, invisible para todos excepto para ella, caminando casualmente a su lado. «Archer», preguntó mientras mantenía su voz baja hasta un susurro. «Ah, sí, olvidé mencionar esto también. Mis disculpas. Debido al pacto que existe entre nosotros como sirviente y maestro, tú y yo podemos comunicarnos telepáticamente sin importar la distancia entre nosotros». «Bueno, eso es ciertamente interesante», murmuró la heredera Greme mientras hacía todo lo posible para que pareciera que no estaba hablando al aire mientras entraba a su aula y se sentaba en su asiento. «¿Pero cómo lo hago?» «Simplemente mira dentro de ti y busca la parte de ti que sientas que está más estrechamente vinculada conmigo. Concéntrate en esa conexión y podré escuchar tus palabras, dichas o no, tal como tú puedes escuchar las mías». A medida que transcurría la reunión matutina de 5 minutos que se llevaba a cabo todos los días, Díaz respiró profundamente e hizo lo que su sirviente le había aconsejado. Efectivamente, pronto encontró lo que le había dicho que buscara. Era pequeño, como solo unas pocas células microscópicas, pero aún se sentía como una parte integral de su propio ser, y también podía sentir lo que solo podía describir como una especie de hilo que la conectaba con algo similar dentro de Archer. Díaz tomó ese vínculo, el pacto entre Archer y ella, y se centró en él. ¿Cómo esto? Exactamente así, maestro. Díaz negó con la cabeza levemente y sonrió para sí misma cuando la clase terminó y se levantó de su silla y se dirigió al salón para la primera clase de hoy, inglés. Cada vez que aprendo más sobre los espíritus heroicos, siempre parecen encontrar una manera de volverse aún más asombrosos. Muchas gracias. Díaz se sobresaltó cuando la voz de Archer la sorprendió una vez más. Y por cierto, escuché eso, maestro. Aunque no lo miraba, podía sentir la sonrisa burlona que se formaba en el rostro del hombre mientras hablaba. Pero la pelirroja se negó a dar ninguna indicación de que esto la molestara en lo más mínimo mientras entraba a su salón de clases y se sentaba en su escritorio al lado de Akeno, quien le sonrió y le ofreció un rápido saludo, que ella le devolvió antes de concentrarse nuevamente en su conversación con su servant. «Entonces, ¿hay alguna otra habilidad que creas que deberías contarme? ¿O es esta la última sorpresa?» Bueno, no puedo sentir ninguna conexión con el Santo Grial, pero parece que hay un sistema de apoyo en funcionamiento, sorprendentemente, así que supongo que también podríamos ver qué tan parecido es al sistema con el que estoy familiarizado». Ahora Aries estaba confusa. ¿El Santo Grial? ¿Por qué un artefacto cristiano tendría algo que ver con nosotros, Archer? Por supuesto, mundo diferente. Bien, lo siento. Permíteme explicarte lo mejor que pueda. En mi realidad, la práctica de invocar sirvientes surgió por primera vez hacia fines del siglo XVIII, cuando 3 familias de magos trabajaron juntas para invocar un dispositivo mágico conocido como el Santo Grial. Se aseguró de detenerse y permitirle procesar la información. Ahora bien, para que quede claro, este Santo Grial no era el artefacto que pertenecía al Hijo del Dios de la Biblia, Jesucristo, sino que era un dispositivo que concedía deseos y que se decía que era omnipotente. El ritual fue diseñado con cada una de las familias contribuyendo con componentes esenciales. La primera familia proporcionó el recipiente que se convertiría en el Santo Grial. La segunda proporcionó tierras ricas en líneas ley de alta calidad llenas de abundante maná para que el Grial pudiera aprovecharlas, y también desarrollaron el ritual utilizado para invocar a los sirvientes, mientras que la tercera familia creó los sellos de comando para mantener a dichos sirvientes bajo control. «Espera», interrumpió Ries, confundida por algo. «Por fascinante que sea esta historia, Archer, estoy confundida sobre por qué estas familias de magos necesitarían convocar espíritus heroicos para un ritual que involucra un dispositivo que concede deseos». «Ah, cierto, debería explicarle eso primero. Aunque, dado lo que había visto de ella hasta ahora, no le gustaría». «Ah, bueno, ella lo pidió y era su deber informarle». «Ah, una excelente pregunta. Verás, la forma en que el Santo Grial concedía deseos implicaba que el recipiente absorbiera las almas de los sirvientes muertos. Una vez que se completaron todos los preparativos, los 7 maestros involucrados en el ritual habrían usado sus sellos de comando para obligar a sus sirvientes a suicidarse y, posteriormente, ser consumidos por el Grial y convertirse en maná puro para servir como el poder que el recipiente necesitaba para conceder deseos. «¿Qué?», casi gritó de verdad, horrorizada y enojada por esta noticia. Escuchar eso hizo que Ries apretara los dientes mientras sus ojos se abrían con furia silenciosa.
La idea de que alguien se tomara la molestia de invocar y contratar a un espíritu heroico simplemente para matarlo y usarlo como peón de sacrificio para algún oscuro ritual la repugnaba más de lo que podía describir. No le importaba qué tipo de deseo pudiera tener, nunca desperdiciaría la vida de uno de sus propios sirvientes. La joven demonio miró con enojo los sellos de mando que tenía en la mano izquierda, que tenían un ligero parecido con la marca de su familia, y el conocimiento de su propósito original la hizo sentir como si tuviera algo asqueroso grabado en su mano. Ahora quería más que nunca deshacerse de esas marcas carmesí, pero no podía. Si eso sucedía, perdería su pacto con Archer. Así que, por mucho que despreciara los sellos, lo soportaría con gusto si eso significaba conservar a su sirviente. Tomando varias respiraciones profundas y tranquilizadoras, continuó escuchando a Archer, ignorando por completo las palabras del profesor cuando comenzó la lección, aunque al menos pretendió prestar atención a la clase. En este punto, el grial habría absorbido suficiente poder de las líneas ley, que al combinarse con las almas de los sirvientes que había consumido, le permitirían cumplir su función principal y devolver a todos los espíritus heroicos al trono de los héroes dentro de los registros acásicos, creando una puerta de entrada a ellos en el proceso por la que los humanos también podrían viajar, al menos en teoría. Ella lo escuchó reírse ante esa última parte, su tono casi burlón y haciéndolo parecer una broma. Esto era precisamente lo que quería la segunda familia en particular, ya que su deseo era alcanzar la raíz, a la que, para simplificar, se la puede considerar como Dios, excepto que en este caso Dios es un lugar en lugar de una persona, como se lo representa tan a menudo. Alcanzar la raíz es el objetivo final de todos los que se consideran magos en mi mundo, y es algo que la mayoría de los magos harían literalmente cualquier cosa para lograr. Que ella pudiera entender, tal posibilidad sería muy tentadora incluso para los demonios, y mucho más para los humanos. Por supuesto, este no era el único deseo que el grial era capaz de conceder. Con tanto poder puro contenido en el recipiente, uno podría haber deseado casi cualquier cosa. Una de las familias quería usar el grial para recuperar un tipo de magia increíblemente poderosa que su familia había poseído hace casi un milenio, mientras que el jefe de la tercera familia deseaba la vida eterna. Esos también eran motivos comprensibles. Dado el contexto, concluyó que la magia de esta familia era probablemente algo similar al poder único de una casa de los demonios. Y la inmortalidad, por supuesto, seguía siendo el deseo más codiciado por cualquier humano. Se decía que los demonios vivían eternamente, pero nadie lo sabía con certeza, ya que todos morían en batalla o sucumbían a la enfermedad en un momento u otro. Ningún miembro de su especie había muerto nunca de vejez. Archer continuó con su explicación. Sin embargo, cuando el ritual estaba a punto de completarse, las tres familias descubrieron un hecho preocupante: el Santo Grial solo podía conceder un deseo a la vez cada 60 años. Cuando las tres familias se dieron cuenta de esto, no debería sorprenderles que rápidamente se volvieran unos contra otros para reclamar el deseo para sí mismos. Cuando terminó la lucha, ninguno de los maestros ni sus sirvientes había sobrevivido, y nadie obtuvo el Grial. Una cruda realidad. No podía imaginarse el caos que se habría desatado después de un desacuerdo tan grave. Desde entonces, cada 60 años, el propio Grial otorga a 7 magos de todo el mundo el sello de mando, y 3 de los maestros actúan como representantes de cada una de las 3 familias que diseñaron originalmente el ritual. Cada maestro convoca a un sirviente propio y luego todos se reúnen en la tierra donde se llevó a cabo el ritual por primera vez, que ahora es una ciudad japonesa llamada Fuyuki. Allí, los sirvientes, guiados por sus maestros, luchan entre sí hasta la muerte hasta que solo queda uno para determinar quién es digno de reclamar el Grial. Y así, mi maestro, nació la Guerra del Santo Grial. Debo decir que es una historia bastante interesante, Archer, comentó el heredero de la casa Gremey. Pero tengo que preguntar, ¿cuánto crees que la Guerra del Santo Grial podría tener que ver con nosotros en este momento? Archer se encogió de hombros. Respuesta corta: no lo sé. Como mencioné antes, no puedo sentir exactamente ningún tipo de conexión con el Grial, y no estoy seguro de si alguien en este mundo sería capaz de crear un objeto tan específico en primer lugar. Entonces, si tenías un cierto deseo que querías que te concediera, me temo que parece que no tienes suerte. Sin embargo, puedo suponer que definitivamente debería haber algún tipo de sistema de apoyo en su lugar, pero no tengo idea de quién o qué está detrás de él. Tus reservas son grandes, maestro,
pero eso aún no sería suficiente para mantener la existencia de un sirviente por ti mismo durante más de un día. Si me hubieran convocado como caster, probablemente podría decirte más, pero lamentablemente ese no es el caso. ¿Archer era elegible para un papel de caster? En su opinión, esa fue una información interesante. Además, lo más seguro sería asumir que otras 6 personas en este mundo también han recibido sellos de comando como usted, maestro. Y por lo que sabemos, todos ellos ya han convocado a sus sirvientes. Puede que no estemos luchando en una guerra del Santo Grial, maestro, pero algunos de los otros maestros podrían muy bien ser nuestros enemigos. En realidad no recibí la marca de la nada, Archer, dijo Ries, dándose cuenta de que no había mencionado nada sobre el caso del mago muerto. Bueno, comenzó a explicar todo desde el principio, cómo encontró el cuerpo y entró accidentalmente en el círculo mientras obtenía la marca, y cómo descubrió las otras partes para el ritual de invocación. Al final, Archer estaba muy perdido. Esto no tenía sentido para él. ¿Cómo el mago del pasado aprendió sobre los espíritus heroicos y el trono de los héroes de otro mundo? ¿Cómo pudo este hechizo de invocación haber permitido que los sirvientes fueran llamados hasta aquí? Esta no era la tierra con la que estaba familiarizado, el mana era demasiado abundante y no sabía si una existencia como el orden humano existía aquí. Múltiples preguntas pasaron por su mente, pero ninguna de ellas tenía peso, ya que solo traía más preguntas que una sola respuesta. Era posible que una fuente mayor de poder siguiera suministrándole energía mágica porque, hablando de los otros sirvientes, Archer, me preguntaba si podrías contarme más sobre ellos. Quiero saber qué esperar si nos encontramos con otro sirviente y resulta ser un enemigo, adorable y prudente. Parece que he conseguido un muy buen maestro. Archer sonrió. Sin embargo, a pesar de su actitud sarcástica, Ries podía decir que aprobaba su deseo de aprender más sobre una amenaza potencial. Entonces, ¿qué recuerdas que te dije sobre las otras clases después de que me convocaste anoche? Ries recordó la conversación que tuvo con él la otra noche antes de responder. Estaban Archer, Saber, Raider, Lancer, Berserker, Caster y Assassin. También mencionaste que la clase Archer se especializa en combate de largo alcance y también en actuar de forma independiente. Muy bien, maestro, dijo Archer con una sonrisa. Me alegra ver que estabas prestando atención. Ahora veamos. Saber suele ser el servant más buscado, ya que se lo considera el más fuerte de todas las clases. Por lo general, tienen clasificaciones altas en todas sus estadísticas, así como una fuerte resistencia mágica e incluso una habilidad de montar. Su noble fantasem casi siempre involucra su espada de alguna manera, pero dado el nombre de la clase en sí, eso no es una sorpresa. Ries parpadeó. ¿Noble fantasem? A lo que Archer respondió suspirando. Bien, lo explicaré más tarde. A continuación tenemos a Lancer. En cuanto a las estadísticas, esta clase es idéntica a Saber en su mayor parte, excepto que tienen mucha más agilidad. También tienen resistencia mágica como habilidad de clase, pero no montar, en la mayoría de los casos. También como la clase Saber, su noble fantasem suele estar relacionado con su arma, sin embargo, para Lancer es obviamente un arma de asta en lugar de una espada. La niña asintió, siguiendo su explicación. A continuación tenemos a Raider. Ahora bien, con ellos puede ser difícil adivinar cómo serán sus estadísticas sin encontrarse con ellos, pero a menudo tendrán una agilidad de mayor rango, y también tienen mejor resistencia mágica y una habilidad de montar más poderosa que la clase Saber. Su noble fantasem siempre estará relacionado de alguna manera con su montura, que puede variar desde un caballo común pero famoso, hasta algún tipo de bestia divina, o tal vez incluso un dragón. Su montura incluso podría ser algún tipo de artilugio mecánico, como, por ejemplo, un barco. Un sirviente que viajaba en un barco hacia un combate terrestre. Ries encontró esa imagen ridícula, pero había visto cosas más extrañas en el mundo sobrenatural. Su hermano y Serafal eran ejemplos claros. A continuación, llegamos a la clase Caster, que tiene estadísticas físicas horribles, pero su maná normalmente estará clasificado en A, si no más alto, que utilizan para alimentar una amplia gama de hechizos peligrosos y poderosos. También poseen las habilidades de clase de construcción de objetos y creación de territorio, las cuales pueden ser una pesadilla con las que lidiar si uno no tiene cuidado. Entonces un mago extrapoderoso. Ahora llegamos a Assassin. Al igual que Caster, los servants de clase Assassin a menudo tienen habilidades físicas terribles, al menos cuando se los compara con los otros servants,
por lo que tienden a estar en desventaja en una pelea directa. Sin embargo, tienen la habilidad única de ocultación de presencia. Con esta habilidad, los servants de clase Assassin a menudo apuntan a masters enemigos en lugar de a los propios servants, e incluso cuando luchan contra otros espíritus heroicos prefieren usar emboscadas. Así que entienda, maestro, que si bien el asesino típico puede no ser una gran amenaza para alguien como yo o cualquiera de los otros servants en una pelea justa, esta es una clase específicamente hecha para espíritus heroicos a los que les gusta pelear sucio. Fácil de seguir, no era nada diferente de lo que ella esperaba. Por supuesto, su conocimiento provenía principalmente de los juegos de mazmorras y dragones que jugaba. Por último, tenemos a Berserker. Esta clase está formada por espíritus heroicos que se han vuelto locos o incluso se han vuelto locos en algún momento de sus vidas. Su característica distintiva es la habilidad de clase de mejora de la locura, que sacrifica la cordura del sirviente a cambio de un mayor poder. Esta clase fue diseñada originalmente para que los espíritus heroicos débiles tuvieran una oportunidad de luchar contra los otros sirvientes, pero imagínense lo que sucedería si un espíritu heroico fuerte fuera invocado como Berserker. Dries pensó por un minuto en un héroe que encajaría con los criterios que Archer estaba describiendo, hasta que recordó la leyenda de Heracles. No sabía exactamente qué tan fuerte era Heracles aparte de las hazañas con sus 12 trabajos, aunque algunos estimaban que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a varios demonios de clase suprema simultáneamente. Matar a un león de Nemie con una piel impenetrable no era algo que cualquiera pudiera hacer, y lo mismo sucedía con derrotar a una hidra cuyo veneno había hecho que incluso el centauro Quirón deseara la muerte hasta el punto de dejar de lado su inmortalidad. Solo la idea de que un espíritu heroico de ese calibre fuera convocado en un estado enloquecido e incontrolable le enviaba escalofríos por la columna vertebral. Archer vio la expresión de su maestra y pudo hacerse una idea general de lo que estaba pensando. No te preocupes demasiado, maestro. No soy un berserker y no tengo planes ni deseos que puedan resultar en tu muerte prematura. Dudo que siquiera debas preocuparte porque use demasiada de tu energía mágica, dada la percepción que tengo de ti. Supongo que eso es de esperarse de un demonio. Dries frunció el ceño mientras pensaba en lo que Archer le había dicho sobre las diferentes clases de servant. Tengo que decir que estos otros servant suenan como si fueran realmente muy fuertes. No puedo decir que me guste la idea de tener que luchar contra ninguno de ellos. Mantente concentrado, le aconsejó Archer. Eres el heredero de la antigua casa Greme y la hermana menor del diablo, cuya fuerza era tan grande que pudo reclamar el título legendario de Lucifer gracias a lo que has reclamado. Por lo tanto, no puedo ser otra cosa que el sirviente más poderoso de todos. Dries casi resopló ante sus palabras. Adulador. Ella apreció el cumplido, aunque si Archer la estaba felicitando a ella o a sí mismo era un tema de debate. Por cierto, Archer, ¿te importaría explicar ese término que seguiste usando? Noble Phantasm, creo que era. Por supuesto, respondió el sirviente del arco. Un noble Phantasm, maestro, se puede resumir mejor como la manifestación de la mayor leyenda de un espíritu heroico. Siempre que se invoca a un sirviente, cada uno posee un solo noble Phantasm, que a menudo toma la forma de su ataque más poderoso o su mayor fuerza. Hay algunos casos especiales en los que los héroes tienen diferentes armas según diferentes periodos de tiempo de sus vidas. Ese punto planteó otra pregunta para Dries. Archer, si me permites, ¿has recuperado algunos de tus recuerdos?, preguntó, viendo a su sirviente quedarse en silencio por un par de segundos. Se puede decir que voy consiguiendo cada vez más fragmentos aquí y allá. Entonces, ¿recuerdas en qué otras clases puede ser invocado? Archer consideró sus palabras durante unos segundos antes de asentir. Supongo que puedo entender por qué te gustaría saber eso. Sin embargo, para responder a tu pregunta, hasta donde yo sé, puedo ser invocado como cualquiera de las clases, excepto Raider, Lancer y Saber. Dries parpadeó. Eso fue ciertamente una sorpresa, aunque si fuera completamente honesta consigo misma, le pareció un poco desconcertante que él calificara para Berserker. Parece que has vivido una vida bastante agitada, Archer, habiendo aprendido tantas formas diferentes de luchar. Supongo entonces que tu noble Phantasm en este momento tiene algo que ver con un arco, o tal vez con tus flechas. Archer se alegró de estar en su forma espiritual, porque si bien su máster podía verlo, estaba lo suficientemente oscurecido como para que ella no pudiera distinguir ciertas cosas sobre su expresión, a saber, la sonrisa cómplice en la que sus labios se habían transformado una vez más. En mi caso,
Sí, de hecho, soy un archer enfocado únicamente en disparar a objetivos a distancia. Aunque contra otro servant, te recomiendo encarecidamente que no saques conclusiones precipitadas sobre las armas que pueden manejar o sus capacidades. No era mentira, así que no le dio mucha importancia. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Ries, sin poder entender a qué se refería. En pocas palabras, siempre existe la posibilidad de que un sirviente tenga varias armas a su disposición. Y, en las circunstancias adecuadas, algunas de esas armas pueden ser incluso las que normalmente no asociarías con su clase. Eso no tenía ningún sentido para Ries. Espera, ¿no dijiste hace un rato que cada sirviente solo tiene un noble fantasem? Archer desvió la mirada hacia el exterior del edificio. Al igual que muchas cosas en la vida, hay excepciones. Aunque la mayoría de los sirvientes tienen un solo noble fantasem, es totalmente posible que un noble fantasem esté formado por varias partes o que el héroe tenga más de un arma. ¿Qué?, preguntó Ries, más confundida que nunca. Archer, lo que dices no tiene sentido. ¿Cómo es posible que lo que estás describiendo, mal, debo añadir, funcione? El espíritu heroico se pasó unos segundos pensando en cómo explicar mejor la mecánica de los noble fantasems, antes de recordar un par de figuras históricas que con suerte ayudarían a arrojar algo de luz sobre este tema en particular para el joven diablo. Maestro, creo que la leyenda del héroe germánico Siegfried ayudaría a aclarar esto. ¿Está familiarizado con su historia? Un poco, respondió Ries. Es el guerrero que mató al dragón Fafner, ¿verdad? Tienes razón, lo hizo con la espada Balmung, mientras que su equivalente nórdico Sigurd hizo lo mismo con la espada Gram, y después se bañó en la sangre del dragón, un acto que le otorgó un cuerpo que ninguna arma del mundo podría dañar. Ahora bien, tanto la espada de Siegfried como su invulnerabilidad son famosas y lo suficientemente poderosas como para ser cada una un noble fantasem por derecho propio, pero como ambas son parte de la misma leyenda del mismo héroe, técnicamente son parte de un conjunto y, por lo tanto, califican como un solo noble fantasem. Hay muchas personas legendarias con historias similares que les otorgan numerosas habilidades poderosas. Ya veo, esa es otra diferencia, ya que aquí el Siegfried con el que estoy familiarizada usó ambas espadas al mismo tiempo. Al menos, hasta donde yo sé, pensó Ries para sí misma y para su sirviente. Sí, cuando se explica de esa manera, tendría sentido que algunos servants tuvieran múltiples noble fantasems, aunque se suponía que solo debían tener uno. De hecho, para decirlo en términos con los que la propia Ries estaba más familiarizada, los noble fantasems podrían, en muchos sentidos, compararse con ciertos tipos de sacred gifts. Sin embargo, la mayor diferencia entre los dos era que, en lugar de simplemente nacer con el poder o recibirlo, como era el caso de los sacred gifts, un noble fantasem era algo que se ganaba a lo largo de toda una vida de batallas y dificultades, hasta el punto en que las acciones del portador forjaban un lugar en la historia para ellos. Al ver que su maestro estaba satisfecho con lo que le había contado sobre las leyendas cristalizadas de héroes antiguos que se convertían en la habilidad más poderosa de un sirviente, Archer cambió el tema a uno que su maestro había preguntado antes. Arquero, hasta ahora has explicado cómo puedes entrar en una forma espiritual y cómo podemos usar nuestro pacto para comunicarnos, ambas cosas que estás haciendo ahora mismo, pero ¿qué más puedes hacer como sirviente? Bueno, en este punto, en realidad no se trata tanto de lo que yo puedo hacer, sino de lo que usted puede hacer, maestro. Ante esas palabras, Archer vio cómo las cejas de Ries se alzaban con sorpresa, para su diversión secreta, lo que le hizo reír levemente. Vamos maestro, seguramente no pensó que tener un servant simplemente significaba llevar mis sellos de comando y suministrarme la energía mágica que necesito para sobrevivir. Si el sistema en funcionamiento ahora mismo se parece al que se usó en la Guerra del Grial, entonces habrá adquirido un par de nuevas habilidades propias que resultarán útiles si tenemos que luchar contra otros servants, la más importante de las cuales es fácilmente la clarividencia del maestro. Cuando Ries preguntó qué era eso, comenzó a darle otra explicación. La clarividencia del maestro es lo que llamamos la capacidad de un maestro para leer y evaluar a cualquier sirviente. Puedes practicar conmigo ahora mismo, simplemente canaliza un poco de tu energía mágica hacia tus ojos y luego mírame como si estuvieras tratando de averiguar qué tan fuerte soy. Ries hizo lo que Archer le aconsejó, y se sorprendió cuando solo un segundo después, todo tipo de información sobre su sirviente pareció brotar dentro de su mente en forma de una especie de gráfico.
Podía ver la clase de Archer y cuáles eran los rangos de todos sus parámetros básicos, su fuerza y resistencia sobrehumanas clasificadas C y B respectivamente, que su maná era extraordinariamente alto, que tenía una suerte por debajo del promedio. También sabía qué tipo de habilidades le otorgaban su clase y habilidades personales, y cuáles eran sus rangos también. Sin embargo, no sabía cuál era el nombre de Archer ni su noble fantasem, por lo tanto, ambos espacios permanecieron en blanco, pero Ries pensó que lo más probable es que tuviera que ver con su problema de memoria. Solo tuvo unos segundos para procesar toda esta información antes de que la voz de Archer interrumpiera sus pensamientos. Bueno, maestro, funcionó. Sí, lo es, y debo decir que estoy bastante sorprendido por la cantidad de información que puedo obtener con solo un vistazo. También tengo que señalar que sus capacidades físicas por sí solas son muy impresionantes. El espíritu heroico inclinó levemente la cabeza en respuesta. Aprecio sus elogios, maestro. Para ser honesto, esos no se suponía que fueran sus parámetros reales. Algunos fueron elevados a un nivel superior por razones que no podía explicar, pero permaneció callado, sin querer sacar a relucir ningún asunto que pudiera llevar a una discusión sobre su leyenda. En cualquier caso, esta era claramente una habilidad muy útil en opinión del pelirrojo. Sin embargo, dado lo que dijo antes, ella podría usarlo en cualquier sirviente, pero también lo harían otros maestros. Entonces, Archer, continuó Ries, dijiste que ser un maestro me otorgaba algunas habilidades, y hasta ahora solo hemos cubierto la clarividencia del maestro. ¿Qué más hay? Bueno, esta próxima no es realmente una nueva habilidad que hayas obtenido porque ahora eres un maestro, pero recuerda que, al final, todos los sirvientes son básicamente familiares extremadamente poderosos. Por lo tanto, como es el caso con cualquier familiar, puedes usar nuestro pacto para enviar una pequeña parte de tu alma a mi cuerpo. Básicamente, podrás ver, sentir y escuchar a través de mis sentidos. Sin embargo, ten en cuenta que solo puedes hacer esto cuando estoy en mi forma física. Las cejas de Ries se alzaron. Eso es útil, pero nunca había oído hablar de un hechizo que hiciera algo así antes, admitió de mala gana, avergonzada. El sirviente parpadeó. ¿No lo has hecho? Eso es extraño. En mi mundo se considera un hechizo muy básico para cuando un mago utiliza familiares o marionetas. Archer apoyó la mano en su barbilla mientras reflexionaba sobre esto brevemente antes de hablar con su maestro nuevamente. Supongo que podemos atribuir esto a una diferencia entre mundos. Aunque no es un problema importante, podemos resolverlo más adelante. Sí, por favor, convino la demonio de cabello carmesí. Odiaba parecer débil o desprevenida frente a los demás, especialmente frente a sus propios sirvientes. Si Archer le ofrecía una forma de abordar cualquier tipo de deficiencia que pudiera tener, la aceptaría. En cuanto a lo último, le informó Archer a su maestro, para ser honesto, realmente no será de mucha utilidad en ninguna situación dada, así que, en todo caso, es más preciso describirlo como un efecto secundario de nuestro pacto. ¿Cómo es eso?, se preguntó Ries. El pacto que compartimos conecta los núcleos de nuestra magia con nuestras almas, lo que también significa que estamos estrechamente unidos no solo mágicamente, sino también mentalmente. Se sabe que esta retroalimentación mental, por así decirlo, se manifiesta en forma de sueños del pasado del otro, tanto del sirviente como del maestro. Aunque vale la pena señalar que este fenómeno es mucho más común entre los maestros, ya que los sirvientes ni siquiera necesitan dormir en primer lugar, pero podemos hacerlo si así lo elegimos, como descubriste anoche. Ries repasó rápidamente las cosas que su sirviente le acababa de decir sobre cómo ella misma se vio afectada por su pacto con las nuevas habilidades y efectos. El primero era simple e invaluable al enfrentarse a otros servants, y el segundo sería útil una vez que lo resolviera. Sin embargo, Ries no estaba completamente segura de si estaba preparada para lo que podría implicar el tercero, ya que sus recuerdos se vieron afectados debido a su error. Ella frunció el ceño al pensarlo, al recordar que Archer había mencionado que, para que él existiera aquí, debía haberse creado un sistema de apoyo que se parecía mucho al que se utilizó en la Guerra del Santo Grial. Pero, ¿quién lo había creado? Podría haber sido el mago anónimo de los tiempos antiguos del que le había hablado Satoshi, y hasta ahora parecía que prácticamente todos los aspectos de la Guerra del Santo Grial del mundo de Archer se habían replicado hasta cierto punto en este. ¿Por qué y cómo eran sus mayores preguntas? Ries le transmitió estas preguntas a su sirviente, quien en realidad se había estado haciendo las mismas preguntas desde antes de que saliera el sol,
pero hasta ahora solo había sido capaz de hacer rebotar ideas dentro de su propia cabeza. Desafortunadamente, maestro, no puedo ayudar en esto, ya que todavía estoy buscando esas mismas respuestas. Aunque estoy seguro de que podremos descubrir todo poco a poco. La paciencia es la clave, como dicen. Díez reflexionó: hice que mi padre viniera a examinar los sellos de comando después de que los obtuve, ya que no sabía cuál era su propósito en ese momento, y mi hermano vino con él. Al principio no tenía ni idea, pero de repente se fueron a otra habitación para discutir los asuntos. Deben haber descubierto algo, pero se negaron a explicarme nada. Mi amiga Sane y yo tuvimos que resolver las cosas por nuestra cuenta. Ya veo, Archer frunció el ceño mientras reflexionaba. No se le escapó la posibilidad de que existiera un antiguo grupo de magos que siguieran el mismo camino que las tres familias fundadoras. Sin embargo, lo que habían logrado no era nada menos que un milagro al poder invocar a un sirviente de otro mundo. Era algo impensable e increíble. El peor escenario posible es que tu mundo haya tenido en secreto su propia versión de una guerra del Santo Grial en el pasado, y ahora alguien está tratando de revivirla. Sin embargo, podría haber otros poderes en juego aquí. ¿Quién puede decir que ese mago era realmente un rebelde? Y no hay pistas que demuestren que él era el único que hacía tal cosa. Fácilmente podría haber más personas por ahí tratando de invocar sirvientes por lo que sabemos. Desde que terminó la Gran Guerra, las tres facciones habían podido disfrutar de una relativa paz en su mayor parte. Claro que había breves escaramuzas casi cada vez que las diferentes facciones se enfrentaban entre sí, incluso hasta el día de hoy, pero era extremadamente raro que alguien con un poder significativo o importancia política estuviera involucrado en ellas, ya que nadie quería reavivar la guerra que había destrozado la Tierra. Sin embargo, si alguien planeaba hacer exactamente eso, significaría nada menos que un desastre mundial si tuviera éxito. Y si ese mismo individuo tuviera incluso un solo servente a su lado, y mucho menos los 7, entonces la guerra podría volverse muy mala, por decirlo menos. Heracles, el rey Arturo, Sigfrido, Aquiles, la idea era aterradora. Y en algún lugar del mundo, podría haber hasta otros 6 sirvientes corriendo por ahí, de cuyas identidades y amos ella no sabía nada. Mientras Díaz se preocupaba por las posibilidades, Archer consideró oportuno informarle de otro escenario. También podría ser que todo esto no fuera más que un accidente, que hace mucho tiempo, alguien logró crear un hechizo y un sistema similar al Santo Grial en el pasado, pero fracasó, y uno de sus descendientes o un mago rebelde lo encontró por casualidad. Esa frase detuvo las cavilaciones de Díez debido a lo ridícula que era. Yo, nunca lo había pensado de esa manera. Supongo que es un recordatorio para tener en cuenta todas las posibilidades. El sirviente se encogió de hombros. La realidad a menudo puede ser más extraña que la ficción, maestro. Nunca sabes lo que la vida te depara a ti y a todos los que te rodean. Lo único que podían hacer en ese momento era mantener la mente abierta. Díez tomó una decisión. Por el momento, carecemos de los medios para sacar conclusiones significativas sobre lo que hay detrás del sistema que sustenta tu existencia, como tú misma ya has dicho. En este momento, todo lo que podemos hacer es continuar con nuestras vidas como lo haríamos normalmente hasta que se presente una oportunidad y actuar en consecuencia. No podría haberlo dicho mejor, maestro, respondió el sirviente con aprobación. Y con eso en mente, creo que es hora de que te vayas a tu próxima clase. Echando un vistazo rápido a su alrededor, Díez se sorprendió al descubrir que la campana que señalaba el final de su primera clase había sonado sin que ella se diera cuenta, y sus compañeros de clase estaban empezando a marcharse. Agarrando rápidamente sus cosas y haciendo una nota mental para pedirle a Akeno sus notas sobre la clase que acababa de terminar, la heredera greme y se dirigió a su siguiente lección, seguida de cerca por su sirviente invisible de ojos de acero. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes para la demonio pelirroja, que asistió a sus clases diligentemente como siempre lo hacía. Mientras el maestro prestaba atención a sus estudios, Archer pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, observando las flores de los árboles que se agitaban con el viento, viendo que las conferencias de los distintos profesores no le interesaban, aunque sí escuchó la lección del profesor de historia japonesa sobre el periodo Han. Cuando llegó la hora del almuerzo, Díez decidió comer en el techo de la escuela en lugar de en su salón de clases como solía hacer, sosteniendo delicadamente en sus manos el bentó que Archer le había preparado esa mañana. Normalmente no comería sola como estaba a punto de hacerlo,
pero el desayuno que había comido esa mañana le había demostrado que la comida que Archer preparaba era algo a lo que temer. De hecho, si no lo supiera mejor, incluso podría llegar a decir que la comida de Archer era su noble fantasía. La heredera de la casa Gremey simplemente no podía permitir que nadie más la viera perder el control sobre la sabrosa delicia que era la comida de Archer y permitir que su reputación se viera empañada. Y por esa razón había decidido comer en el techo hoy, donde con suerte tendría la privacidad que deseaba, lo que aseguraría que en caso de que de alguna manera se perdiera nuevamente en la aromática cocina de su sirviente, nadie aparte del propio Archer lo notaría. Al pisar la Esati, Díez vio que la suerte estaba de su lado hoy, no había nadie más allí. Sin esa preocupación, la demonio pelirroja se sentó con entusiasmo, colocó cuidadosamente su ventó en su regazo y, con mucha anticipación, abrió la tapa, liberando finalmente los maravillosos aromas que habían estado sellados en su interior. Abajo, en una de las aulas del primer piso de la Academia Co, una hermosa joven de primer año, con cabello blanco y dos pinzas para el cabello con forma de gato, estaba dando delicados mordiscos a una gran galleta con chispas de chocolate, cuando de repente olió algo. Inmediatamente la niña dejó de preocuparse por todo, cualquier cosa y todos los que no estuvieran asociados con ese olor. Se levantó de su escritorio, dejando que la galleta, con más de la mitad todavía sin comer, cayera al suelo y se desmoronara en docenas de pedazos. Algunos de sus compañeros de clase la llamaron, pero como no tenía nada que ver con ese olor, sus voces ni siquiera influyeron en el proceso de pensamiento de la niña mientras subía resueltamente las escaleras, con todo su ser concentrado únicamente en encontrar la fuente de ese olor. Díez respiró profundamente mientras los aromas de los diferentes alimentos que Archer había puesto en su almuerzo la inundaban antes de abrir los ojos y contemplar lo que había preparado para ella. Había hiyayako, tofu frío típicamente adornado con copos de bonito, cebollas verdes y condimentado con salsa de soja, yakitori, trozos de pollo a la parrilla en una brocheta y condimentados con sal o algún tipo de salsa, camarones en tempuré y, por supuesto, arroz blanco con algunos aderezos para agregar algo de sabor. Cada uno de estos alimentos era lo suficientemente común como para poder encontrarlos fácilmente en cualquier bentó del país, pero Archer de alguna manera había llevado cada uno a un nivel en el que no desentonarían en lo más mínimo si se sirvieran en un restaurante de 5 estrellas. Mientras el pensamiento del espíritu heroico alto, moreno e innegablemente guapo cruzaba su mente, Díez Gremey descubrió que solo podía llegar a una única conclusión mientras miraba la asombrosa comida que él había preparado para ella. Tengo el mejor sirviente del mundo. Después de juntar sus manos y agradecerle a Archer por la comida, la hermosa diabla tomó un trozo de camarón tempuré en sus palillos antes de soplarlo suavemente y finalmente darle un mordisco. Al instante, el sabor de la comida amenazó con abrumarla y tentarla a dejar de lado sus modales para simplemente atiborrarse, pero esta vez Díez estaba preparada. Con un esfuerzo considerable, resistió el deseo de devorar todo lo que tenía frente a ella durante 5 segundos insoportablemente largos y, en cambio, simplemente disfrutó del sabor que ya tenía en la boca. Mientras tanto, Archer simplemente sonrió mientras observaba. Sin embargo, Díez descubrió que sus esfuerzos no habían sido en vano, ya que esta vez pudo saborear lo que estaba comiendo y, por lo tanto, obtener la experiencia completa de cada bocado. Era consciente de cómo la carne del camarón se deshacía, liberando los jugos sellados en el interior. Probó las especias agregadas al tempuré, lo que mejoraba la experiencia de cada bocado crujiente, e incluso después de tragar, se tomó el tiempo para apreciar el increíble regusto, algo que no había hecho en absoluto en el desayuno. Sí, asintió Ries para sí misma con satisfacción. Una cocina como esta no se puede comer sin cuidado. Había cometido ese error esa mañana y pagó el precio al perderse la experiencia completa que esta gastronomía podía brindarle a su lengua. Ahora había aprendido la lección y, a través del autocontrol, podía saborear todo el paladar. Y también pudo conservar su dignidad. Eso también estuvo bien. Lista para el siguiente trozo de camarón tempuré, Díez, con los ojos aún cerrados mientras continuaba saboreando el regusto, bajó sus palillos para agarrar otro trozo, solo para que chocaran con el fondo del bentó en lugar de con la comida que buscaba. Con los ojos muy abiertos, Díez miró su bentó y vio con absoluto horror que estaba vacío, es decir, sin ninguna migaja de tempuré, grano de arroz y gota de salsa. ¿Qué? No, Ries empezó a entrar en pánico. ¿Me lo comí todo sin darme cuenta? No puede ser.
Solo pude probar el primer bocado, pero antes de que pudiera profundizar más en esa línea de pensamiento, la pelirroja se dio cuenta de un par de piernas delgadas y pálidas justo frente a ella, lo que provocó que la chica más popular de la academia levantara la cabeza y viera a cierta chica de cabello blanco lamiéndose los dedos para limpiarlos. Su expresión era de absoluta felicidad. Con eco.